Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Insuficiencia cardíaca. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Definición. Causas primarias o básicas. Causas desencadenantes, precipitantes. Fisiopatología, factores neurohormonales, categorías clínicas. Clasificación. Aguda y crónica. Izquierda y derecha. Sistólica y diastólica. Anterógrada y retrógrada. Con gasto alto y gasto bajo. Cuadro clínico. Síntomas y signos. Exámenes complementarios. Radiografía de tórax. Ecocardiograma. Otros exámenes. Indicaciones e interpretaciones. Pronóstico. Tratamiento. De las causas básicas, de las causas desencadenantes o precipitantes, para mejorar la función contráctil del corazón, para reducir el trabajo del corazón, para controlar la retención excesiva de sal y agua. Definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se produce cuando anomalías en la estructura y la función del miocardio alteran el gasto cardíaco, o reducen el llenado de los ventrículos. Los rasgos característicos del síndrome de insuficiencia cardíaca son disnea, falta de aliento, fatiga, retención de líquidos, rendimiento deficiente en el ejercicio y edema. La congestión pulmonar es una característica frecuente, aunque no universal, de modo que el término insuficiencia cardíaca congestiva ha dejado de utilizarse. Epidemiología. El riesgo de insuficiencia cardíaca durante toda la vida del individuo es, al menos, de un 20% para los estadounidenses y de un 25% para los europeos. Aunque estas incidencias acumuladas se han mantenido estables durante los últimos 30 años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca ha aumentado, debido a la mayor supervivencia a largo plazo de los pacientes con cardiopatía isquémica y otras formas de cardiopatía, así como por la fuerte asociación entre insuficiencia cardíaca y edad avanzada. Por ejemplo, más del 10% de la población mayor de 80 años presenta insuficiencia cardíaca y los pacientes viven progresivamente más tiempo con insuficiencia cardíaca clínica. Hoy en día, en Estados Unidos, más de 5 millones de pacientes presentan insuficiencia cardíaca clínica, y se generan más de 1 millón de hospitalizaciones anuales por esta causa. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años. Una vez que el paciente ha sido ingresado por insuficiencia cardíaca, el riesgo de nueva hospitalización en 30 días es del 25% y el riesgo de mortalidad en 30 días tras el alta es del 10%. A pesar del aumento de la supervivencia, las tasas de mortalidad absoluta por insuficiencia cardíaca siguen siendo, aproximadamente, de un 50% en los 5 años posteriores al diagnóstico. Fracción de eyección ventrículo izquierdo. Entre un 40 y un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen conservada la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Estos pacientes tienden a tener más edad y a ser mujeres con antecedentes de hipertensión y diabetes, en comparación con los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja. La tasa de mortalidad de los pacientes que conservan la fracción de eyección es algo más baja que la correspondiente a aquellos que presentan disminución de la fracción, aunque aún así es más alta que en la población de la misma edad. Las tasas de hospitalización y rehospitalización son comparables en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección que presenten. Disparidades. En Estados Unidos, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es más alto en la población afroamericana que en la población blanca, y también son más frecuentes las hospitalizaciones. Los afroamericanos con insuficiencia cardíaca presentan altas tasas de mortalidad, similares a las de la población blanca. Las razones de esas disparidades son multifactoriales y entre ellas se incluyen diferencias en la etiología de la insuficiencia cardíaca, prevalencia de enfermedades concomitantes, situación socioeconómica y respuesta a los tratamientos. La población hispana de Estados Unidos registra un creciente número de casos de insuficiencia cardíaca.
Aunque en la actualidad se dispone de escasos estudios realizados a gran escala, datos preliminares indican que dicha población es particularmente vulnerable a esta patología. Clasificación. La clasificación de la insuficiencia cardíaca tiene en cuenta el estado y la progresión de la enfermedad, el grado de intolerancia al ejercicio, la medición de la función cardíaca a partir de la fracción de eyección, y su causa. Según el primero de estos criterios, la insuficiencia cardíaca se clasifica por su progresión a través de 4 estadios, desde la preenfermedad hasta los síntomas avanzados. Aplicando el segundo de los criterios, se evalúa el estado funcional, utilizando para ello sistemas de clasificación como los de la New York Heart Association o la Canadian Cardiovascular Society, u otras medidas validadas de tolerancia al ejercicio. La valoración del estado funcional es la manera más apropiada de conocer las limitaciones del paciente y el impacto de la insuficiencia cardíaca sobre la calidad de vida. También guarda relación con el pronóstico y a menudo se utiliza como criterio secundario de valoración en ensayos clínicos. El tercer enfoque consiste en medir la fracción de eyección. Este método, para el que generalmente se recurre a la ecocardiografía, agrupa a los pacientes de insuficiencia cardíaca en función de si presentan fracción de eyección reducida, menor que 50%, o preservada. Esta simple clasificación dicotómica ayuda a conocer el proceso fisiopatológico subyacente y a identificar estrategias de tratamiento adecuadas. La clasificación basada en la causa, que distingue entre insuficiencia cardíaca isquémica y no isquémica, resulta de utilidad para guiar la evaluación diagnóstica en el diseño de estrategias de tratamiento. En la actualidad, los trabajos de investigación se centran en una identificación fenotípica más profunda. Causas de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca obedece a numerosas causas. En Estados Unidos y otros países desarrollados, la enfermedad arterial coronaria provoca en torno al 70% de los casos de insuficiencia cardíaca, relacionados generalmente con infarto de miocardio. Aunque la hipertensión es la segunda causa destacada de insuficiencia cardíaca en los países occidentales desarrollados, constituye la causa principal en muchos países en desarrollo. Las enfermedades del miocardio, de las válvulas y del pericardio, así como las endocrinopatías, las anomalías metabólicas y los trastornos genéticos, también pueden ser causa de insuficiencia cardíaca. La quimioterapia, por ejemplo, antraciclinas y trastuzumab, y la radioterapia de tórax dañan en ocasiones el músculo cardíaco. La disfunción miocárdica reversible por exposición a toxinas, por ejemplo, cocaína y alcoholismo, la taquicardia persistente y una intensa tensión mental-emocional, por ejemplo, miocardiopatía de Takotsubo, pueden causar disfunción ventricular, que se resuelve al subsanar la etiología desencadenante. Figura 58.1. Estadios de la insuficiencia cardíaca. Tabla 58.1. Causas de insuficiencia cardíaca. Enfermedad arterial coronaria, o infarto de miocardio o lesión isquémica previos, hipertensión, trastornos familiares o genéticos, entre ellos miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías hipertróficas, tesaurismosis y distrofias musculares, enfermedad valvular, estenosis o insuficiencia, lesión inducida por tóxico-fármaco, incluida quimioterapia previa, procesos infiltrantes, como sarcoidosis, amiloidosis y hemocromatosis, miocardiopatía restrictiva, disfunción relacionada con arritmia, incluida miocardiopatía inducida por extrasístole ventricular y disfunción relacionada con taquiarritmia auricular, miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica, cardiopatía pulmonar, incluido cor pulmonar e agentes infecciosos, entre ellos infecciones por virus y enfermedad de Chagas, procesos miocárdicos con intervención del sistema inmunitario, comunicación intracardíaca o extracardíaca, incluidas las fístulas arteriovenosas, pericarditis constrictiva, es decir, procesos no miocárdicos, cambios relacionados con la edad, trastornos nutricionales, como el beriberi y estados de gasto elevado, como anemia crónica y tirotoxicosis. Mecanismos fisiopatológicos. Los mecanismos fisiopatológicos correspondientes que contribuyen a la carga de insuficiencia cardíaca varían según la región del globo. Por ejemplo, las causas infecciosas, como la miocardiopatía de Chagas, muestran prevalencia en América Central y del Sur. La enfermedad valvular reumática es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca en países en desarrollo, pero en cambio es muy poco frecuente en los desarrollados.
Debido al elevado número de posibles causas, la identificación de los principales factores que contribuyen a la insuficiencia cardíaca puede suponer un reto diagnóstico para el médico. Por otro lado, una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca puede guardar relación con un empeoramiento de la causa primaria, con un nuevo problema cardíaco o pulmonar, con la influencia de enfermedades cardíacas que requieren un mayor gasto cardíaco o con un escaso seguimiento de tratamientos con buenos resultados en otros casos. Por consiguiente, es esencial un enfoque sistemático de la evaluación clínica. Algunos pacientes tendrán una insuficiencia cardíaca descompensada que requiera hospitalización, mientras que otros presentarán una insuficiencia cardíaca como importante enfermedad concomitante durante la hospitalización por otro problema. Biopatología. Distintos factores contribuyen al desarrollo biopatológico y a la progresión de la insuficiencia cardíaca. La implicación relativa de estos mecanismos en las manifestaciones fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca varía de un paciente a otro. Tabla 58, 2. Factores que pueden precipitar la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica. Isquemia o infarto de miocardio, arritmias, empeoramiento de la hipertensión, empeoramiento de la insuficiencia mitral o tricuspidea, inicio de medicamentos que empeoran la insuficiencia cardíaca, antagonistas del calcio, beta bloqueantes, antiinflamatorios no esteroideos, antiarrítmicos, interrupción del tratamiento, incumplimiento por parte del paciente o indicada por el médico, descuido en la dieta, sobrecarga iatrógena de volumen, transfusión, administración de líquido, consumo de alcohol, aumento de la actividad, fiebre o infección, anemia, anomalías tiroideas, exposición a grandes altitudes, embarazo. Tabla 58, 3. Mecanismos biopatológicos de la insuficiencia cardíaca. Hemodinámica, neurohormonas, interacciones cardiorrenales, ciclo anómalo del calcio, muerte celular, genética miocárdica. Insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección. Un principio esencial en la hemodinámica de la insuficiencia cardíaca es que una anomalía de la función miocárdica es responsable de que el corazón deje de ser capaz de bombear sangre a un ritmo proporcional a las necesidades de los tejidos metabolizadores, o que pueda hacerlo solo en el marco de presiones cardíacas de llenado elevadas. En corazones con insuficiencia, un incremento de la carga hemodinámica causa falta de adaptación reguladora de las vías neurohormonales que reducen la contractilidad intrínseca muscular, en parte debido al remodelado ventricular. La estructura de la matriz extracelular del corazón tiene un papel central en el andamiaje ventricular y en la función global de bombeo. La fibrosis de sustitución después de lesión miocárdica, por ejemplo, infarto de miocardio, exposición a toxinas o activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementa el contenido de tejido conectivo e impide la función de bombeo normal. Se han identificado diversas vías neurohormonales con acción reguladora de la fibrosis miocárdica, entre ellas la aldosterona, las metaloproteinasas de matriz, los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, el factor de necrosis tumoral alfa y el ST2. Figura 58, 2. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Factores que contribuyen al proceso fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca y lo agravan. Mecanismos neurohumorales. Los mecanismos neurohumorales subrayan la importancia de la activación del sistema nervioso adrenérgico en el desarrollo y la progresión de la disfunción ventricular izquierda. La activación inicial del sistema nervioso simpático es probablemente resultado de una disminución de la presión diferencial, que activa los vasoreceptores arteriales. La evidencia de su activación proviene de las concentraciones elevadas de noradrenalina circulante, registros directos de nervio simpático que muestran actividad elevada y aumento de la liberación de noradrenalina en diversos órganos, entre ellos el corazón. En la insuficiencia cardíaca, los elementos del sistema renina-angiotensina-aldosterona son activados en una fase relativamente temprana. Los supuestos mecanismos de inducción son hipoperfusión renal, estimulación del sistema beta-adrenérgico e hiponatremia. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona da lugar a la estimulación del corazón debilitado, al tiempo que causa vasoconstricción periférica, y retención de sodio y líquidos. El resultado inicial es una mejora de la circulación y de la perfusión de los órganos vitales.
Sin embargo, con el tiempo, la activación prolongada de estos sistemas provoca remodelado del ventrículo izquierdo y, a la larga, disfunción. Además, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona están corregulados, de modo que esa actividad aumentada de una vía estimula un incremento simultáneo de la otra. A medida que se deteriora la función cardíaca, la capacidad de respuesta a la noradrenalina disminuye tal y como ponen de manifiesto la desensibilización del vasoreceptor y la regulación a la baja de los receptores adrenérgicos cardíacos. Posteriormente, esta desensibilización puede estimular las respuestas simpáticas. Cuando una vasoconstricción excesiva deprime la función ventricular izquierda, la retención de sodio aumenta las presiones de llenado ventricular, ya de por sí elevadas. Como resultado de ello, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por hipoperfusión asociada a hipervolemia. Los efectos dañinos de la vasoconstricción y de la retención de volumen son indicativos de síndromes clínicos de insuficiencia cardíaca. Péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos pueden contrarrestar las acciones de vasoconstricción y retención de sodio del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, al causar vasodilatación arterial y venosa, así como aumento de la natriuresis y la diuresis. De manera similar a otras vías neurohormonales activadas en la insuficiencia cardíaca, el grado de activación de la vía natriurética se asocia a consecuencias adversas para el paciente, como riesgo de hospitalización y muerte. Tabla 58, 4. Circunstancias que contribuyen a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión, fibrosis miocárdica, fibrosis subendocárdica, por isquemia intermitente, especialmente con diabetes, rigidez arterial, disfunción endotelial. Vías natriuréticas. Los efectos compensadores favorables de las vías natriuréticas sugieren que una nueva estimulación o la administración de hormonas natriuréticas exógenas podrían mejorar los signos, síntomas o consecuencias de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la infusión endovenosa del péptido natriurético recombinante nesiritida no ofrece ningún efecto clínico beneficioso destacable. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca presentan concentraciones elevadas de endotelina y de arginina vasopresina. Esta última induce vasoconstricción a través de un receptor vascular, V1, y reduce el aclaramiento de agua libre a través de un receptor tubular renal, V2. La endotelina causa vasoconstricción prolongada, reducciones en la filtración glomerular y constricción de las arteriolas pulmonares. Aunque tanto la endotelina como la vasopresina son objetivos atractivos para el tratamiento, ensayos clínicos con antagonistas de estos sistemas han resultado negativos, lo cual indica que la interrupción de la activación neurohormonal no es beneficiosa de manera uniforme. Mecanismos cardiorrenales. Los mecanismos cardiorrenales hacen hincapié en el papel esencial de la disfunción renal en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, contribuyendo a ambos órganos a la retención de sodio y agua. En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, los riñones tienen una anatomía y una estructura normales, aunque la congestión venosa pasiva y una disminución de la perfusión renal conducen al empeoramiento de la función renal y a un círculo vicioso de progresiva disfunción de ambos sistemas orgánicos. La insuficiencia renal también compromete la capacidad de utilización de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar la insuficiencia cardíaca. El ciclo anómalo del calcio reduce el contenido de dicho elemento en el retículo sarcoplásmico cardíaco, debido a fuga diastólica a través de receptores de rianodina alterados. La disminución del contenido de calcio del retículo sarcoplásmico modifica las interacciones de contracción entre la miosina cardíaca y los miofilamentos de actina. Además, la pérdida de función de las bombas cardíacas cerca 2A, ATPasa 2A de transporte del calcio del retículo sarcoplásmico, que son responsables de la eliminación del calcio citoplásmico, afecta a la relajación ventricular y causa disfunción diastólica. Factores que suponen una agresión. En todas las formas de insuficiencia cardíaca, diversos factores que suponen una agresión, por ejemplo, concentraciones altas de neurohormonas, activación adrenérgica, mecanismos inflamatorios y exposición a toxinas, propician la muerte celular.
Concentraciones séricas elevadas de muchas citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral A, la interleucina 1B y la interleucina 6, pueden inducir disfunción contráctil, fibrosis miocárdica y necrosis de miocitos, quizá por mediación de algunas de las respuestas dañinas a las catecolaminas y a la angiotensina 2. La muerte celular es también una causa de insuficiencia cardíaca después de infarto de miocardio. La taquicardia persistente, por ejemplo, fibrilación auricular con rápida respuesta ventricular, también da lugar a insuficiencia cardíaca, relacionada posiblemente con estimulación hiperadrenérgica crónica. En algunos pacientes, la respuesta de taquicardia a la insuficiencia cardíaca puede en sí misma contribuir al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Estas formas de insuficiencia cardíaca a veces son reversibles, dependiendo de la contribución relativa de la taquicardia a la disfunción miocárdica subyacente. Cada día se identifican más mutaciones genéticas como importantes mediadores en el desarrollo de anomalías cardíacas estructurales y funcionales ligadas a la insuficiencia cardíaca sintomática. La mayoría de las miocardiopatías familiares, casi todas ellas heredadas según un modelo de herencia autosómica dominante, guardan relación con defectos del citoesqueleto o de proteínas nucleares. La miocardiopatía heredada se asocia asimismo a distrofias musculares, enfermedades infiltrantes como la hemocromatosis y trastornos mitocondriales. Con fracción de eyección preservada. El mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es complejo e incluye alteraciones de la estructura y la función cardíacas, anomalías vasculares, disfunción de órgano final y enfermedades concomitantes interrelacionadas. En principio, en la insuficiencia cardíaca con mantenimiento de la fracción de eyección, la disfunción diastólica es consecuencia del aumento de la rigidez ventricular izquierda por hipertrofia y fibrosis intersticial, así como de la relajación anómala del ventrículo izquierdo por disfunción del ciclo del calcio. Aunque existen muchas causas potenciales de insuficiencia cardíaca con mantenimiento de la fracción de eyección, la mayoría de los pacientes presentan hipertensión en curso o pasada. La hipertrofia y la fibrosis del ventrículo izquierdo resultantes son responsables del aumento de la rigidez de la cavidad. La cardiopatía isquémica también puede contribuir a la insuficiencia cardíaca con mantenimiento de la fracción de eyección, pero debido a fibrosis subendocárdica o como resultado de disfunción isquémica intermitente. A menudo existe diabetes mellitus, especialmente en mujeres. La edad en sí misma es un factor predisponente crucial porque causa pérdida de miocitos, apoptosis, aumento de la fibrosis con desvíos hacia formas más rígidas de colágeno y pérdida de distensibilidad vascular. Figura 58.3. Evaluación diagnóstica de la insuficiencia cardíaca. Se presentan los distintos componentes de la evaluación diagnóstica de pacientes con insuficiencia cardíaca, desde antecedentes, síntomas y exploración hasta las pruebas diagnósticas. Relajación miocárdica. La relajación miocárdica es un proceso dependiente del trifosfato de adenosina. Los procesos que interfieren en el metabolismo energético del miocardio, por ejemplo, la isquemia, afectan a la relajación miocárdica. Estos cambios dan lugar a disminución de la distensibilidad ventricular y a aumento de las presiones de llenado. Estas últimas, al ser altas, incrementan la presión en los capilares pulmonares y contribuyen a la sensación de disnea. La disfunción diastólica puede mantenerse asintomática durante años, aunque, al aumentar la edad, la disfunción renal, la hipertensión y la progresiva disfunción ventricular izquierda se asocian a desarrollo de síntomas de insuficiencia cardíaca. El perfil hemodinámico en reposo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es a menudo normal, pero alteraciones fisiológicas como la taquicardia o el ejercicio físico dan lugar a incrementos exagerados de las presiones de llenado. Este fenómeno es responsable de la marcada dificultad para el ejercicio que se observa en este síndrome. Por otro lado, dado que la contracción auricular es responsable de un porcentaje desproporcionadamente alto del llenado diastólico del ventrículo no distensible, la fibrilación auricular, es decir, la pérdida de contracción auricular, empeora gravemente los síntomas del paciente. Las anomalías de relajación ventricular y rigidez miocárdica limitan el llenado ventricular, de modo que es posible que los pacientes cuenten con un estrecho margen de volumen óptimo de líquido. Una modesta sobrecarga de volumen agrava considerablemente los síntomas de disnea, y la diuresis terapéutica puede precipitar la hipotensión sintomática por escaso llenado ventricular.
Si bien a veces la disfunción diastólica se produce de manera aislada como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la mayoría de los pacientes con disfunción diastólica importante también presentan disfunción sistólica. Como resultado de ello, es preferible clasificar a los pacientes como afectados por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que como afectados por una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Manifestaciones clínicas. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es evidente cuando los pacientes presentan los síntomas clásicos de disnea, en combinación con una exploración clínica que indica sobrecarga de volumen. Antecedentes de infarto de miocardio o de hipertensión mal controlada deben suscitar la sospecha del médico sobre el diagnóstico. Por el contrario, este puede no establecerse o retrasarse en pacientes que presentan una evolución más gradual, con síntomas imprecisos, como fatiga e intolerancia al ejercicio. El uso de biomarcadores como los péptidos natriuréticos ha mejorado notablemente la eficacia diagnóstica en los últimos años. La evaluación de un paciente con supuesta insuficiencia cardíaca debe llevarse a cabo de modo atento y organizado. Tabla 58.5. Enfoque del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Obtención de la anamnesis y exploración física para identificar trastornos o conductas que podrían causar o agravar la insuficiencia cardíaca. Obtención de los antecedentes familiares para facilitar el diagnóstico de las causas familiares de insuficiencia cardíaca. Valoración del estado de volumen y las constantes vitales en cada consulta. Los pacientes con supuesta insuficiencia cardíaca aguda o de comienzo reciente deben someterse a una radiografía de tórax para valorar el tamaño del corazón y la congestión pulmonar, y para detectar otras enfermedades que podrían causar los síntomas del paciente o contribuir a ellos. Todos los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca han de someterse a una electrocardiografía de 12 derivaciones. En la evaluación inicial de pacientes con insuficiencia cardíaca debe realizarse una ecocardiografía para valorar la función ventricular y la función valvular. Se recomienda la determinación de péptidos natriuréticos en los siguientes casos. Para corroborar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes ambulatorios con disnea, así como en pacientes con posible insuficiencia cardíaca aguda, especialmente en caso de diagnóstico incierto. Para establecer el pronóstico o la gravedad de la enfermedad en la insuficiencia cardíaca. La evaluación inicial de pacientes que presentan insuficiencia cardíaca debe incluir hemograma completo, análisis de orina, pruebas de función renal, electrolitos séricos, valores de glucosa y lípidos, pruebas de función hepática y tirotropina. Se recomienda el seguimiento hemodinámico para dirigir el tratamiento en pacientes con dificultad respiratoria o evidencia clínica de perfusión deficiente, en los que las presiones intracardíacas de llenado, correctas o excesivas, no pueden determinarse a partir de la valoración clínica. Síntomas. Disnea. La disnea es el síntoma más frecuente de insuficiencia cardíaca, pero también el más inespecífico, porque los pacientes con enfermedad pulmonar predominante o anemia presentan a menudo síntomas similares. En la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca, la disnea se presenta solo con la actividad. Es el motivo más frecuente por el que los pacientes solicitan atención por insuficiencia cardíaca, ya sea durante el estado crónico o en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. La causa más importante de disnea es la congestión pulmonar, que aumenta la acumulación de líquido intersticial o intraalveolar, reduce la distensibilidad pulmonar e incrementa el trabajo respiratorio. El alivio de la disnea es un primer objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Se puede cuantificar y realizar un seguimiento mediante la escala de disnea validada de Likert, que consiste en demarcaciones de 5 o 7 puntos entre las que se pide al paciente que puntúe su grado de mejoría a partir de un punto inicial, desde notablemente mejor hasta notablemente peor, o mediante una escala visual analógica, en la que se pide a los pacientes que puntúen su nivel de dificultad respiratoria en una línea vertical desde 0 en la base hasta 100 en la parte superior, siendo 100 la mejor capacidad respiratoria y 0 la peor disnea. La mejoría de la disnea representa una importante respuesta referida por el paciente, mientras que una disnea más intensa se asocia a peores consecuencias, tanto en el hospital como tras el alta. Figura 58.4. Papel de la congestión en la insuficiencia cardíaca. Ortopnea.
La disnea que se experimenta en posición tumbada se denomina ortopnea. Este síntoma se concreta sobre todo al preguntar al paciente por su respiración cuando se tumba en la cama por la noche. La ortopnea es consecuencia de un incremento del retorno venoso desde las extremidades y la circulación esplácnica hacia la circulación central al cambiar de postura. El incremento de la precarga ventricular eleva las presiones hidrostáticas de capilares y venas pulmonares. La ortopnea se clasifica de manera característica en función de una escala ordinal basada en el número de almohadas que requiere el paciente para dormir cómodamente sin dificultad respiratoria. Los pacientes con ortopnea pronunciada refieren a veces que son incapaces de dormir en una cama y en cambio pueden dormir en un sillón reclinable. La ortopnea es un síntoma específico de insuficiencia cardíaca y guarda relación con la gravedad de la congestión pulmonar. Vendopnea. La vendopnea se define como una disnea intensa que se siente al inclinarse el paciente hacia adelante. El mecanismo por el que se produce este fenómeno no ha sido claramente definido, pero parece guardar relación con incrementos de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo durante la flexión del cuerpo en pacientes con elevación inicial de la presión de enclavamiento capilar pulmonar. Parece existir una asociación entre vendopnea y discordancia inicial entre presiones de llenado de los lados derecho e izquierdo, es decir, presión de enclavamiento elevada y desproporcionada en relación con la presión en la aurícula derecha. El espectro clínico de este síntoma y su relación con los resultados no se conocen bien, aunque datos recientes sugieren que este síntoma podría ser más común de lo que se pensaba. Paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es aguda y consiste en una intensa dificultad respiratoria, que despierta al paciente cuando duerme. Estos síntomas deben distinguirse de períodos de apnea relacionados con la respiración alterada durante el sueño. La disnea paroxística nocturna suele manifestarse alrededor de 1 hora después de que el paciente se haya acostado y empieza a remitir poco después de despertarse. Se debe a un aumento del retorno venoso y a la movilización del líquido intersticial a partir de la circulación esplácnica y de las extremidades inferiores, con edema alveolar. Es relativamente infrecuente, pero casi siempre se relaciona con insuficiencia cardíaca grave y parece estar asociada a un aumento de la mortalidad. Fatiga. La fatiga, uno de los síntomas más comunes de insuficiencia cardíaca, aparece en más del 90% de los pacientes. Aunque resulta difícil de cuantificar y no es específica de la insuficiencia cardíaca, su gravedad se relaciona con el pronóstico. Como consecuencia de ello, los médicos deben prestar especial atención a este síntoma como manifestación oculta de insuficiencia cardíaca. Dolor torácico. El dolor torácico puede deberse a isquemia miocárdica por enfermedad arterial coronaria subyacente, aunque también afecta a pacientes sin enfermedad obstructiva de la arteria coronaria por aumento de la tensión parietal, que es proporcional al grado de dilatación ventricular izquierda. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y preservación de la fracción de eyección e hipertrofia ventricular izquierda pueden desarrollar dolor en el pecho por discordancia entre demanda y abastecimiento de oxígeno. El dolor de pecho en la cardiopatía amiloidea se produce cuando el depósito de proteína amiloide en la capa media de las arteriolas miocárdicas causa isquemia transitoria. Caquexia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan síntomas inespecíficos, entre ellos vómitos, anorexia y dolor abdominal difuso. La atrofia muscular progresiva es una alteración concomitante frecuente entre pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada. En ciertos casos, estos síntomas causan una importante pérdida de peso y masa muscular, denominada caquexia cardíaca, asociada a muy mal pronóstico. En muchos pacientes, estos síntomas provienen de una insuficiencia cardíaca importante del lado derecho y de la consiguiente congestión venosa pasiva en el sistema vascular abdominal o en el hígado. En ocasiones, la insuficiencia tricúspide grave es un factor implicado. En pacientes con intensa congestión hepática, es posible que el dolor abdominal se localice en el cuadrante superior derecho y que se observe ictericia. El grupo de pacientes que con mayor probabilidad experimentarán estos síntomas son los que presentan notoria insuficiencia cardíaca derecha.
Cuando los pacientes se presentan con este conjunto de síntomas, entre los que se incluye dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho como consecuencia de la congestión hepática, esos síntomas de insuficiencia cardíaca a veces se atribuyen inicial y erróneamente a afectación de la vesícula biliar o a otra enfermedad abdominal. En pacientes con shock cardiogénico avanzado, el dolor abdominal intenso es a veces signo de mal pronóstico de isquemia abdominal. Disfunción cognitiva y trastornos del estado de ánimo. La disfunción cognitiva es frecuente, sobre todo en pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca. La confusión puede ser una manifestación de un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, relacionado con la hipotensión que pueden provocar los medicamentos que se emplean precisamente para tratar la insuficiencia cardíaca, o una manifestación de una complicación específica de un fármaco concreto, como un beta bloqueante. Aunque en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca la función cerebral intrínseca no se encuentra afectada en sí misma, la hipoperfusión cerebral de la insuficiencia cardíaca avanzada causa deterioro de la memoria, reducción de la capacidad de concentración y alteración de la función mental. En el 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca se registran síntomas de depresión. Los síntomas depresivos se detectan mediante sencillas preguntas, como las del módulo de depresión del Patient Health Questionnaire, que tiene un valor predictivo del 80% para la depresión y se asocia a peores resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Trastornos del sueño. Los trastornos respiratorios durante el sueño se observan en más del 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y se asocian a un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Los patrones de los trastornos respiratorios del sueño son la apnea del sueño y la apnea del sueño central, respiración de Cheney-Stokes. Un mismo paciente puede sufrir ambos tipos y la proporción relativa de cada uno varía en función de la gravedad de la insuficiencia cardíaca y de su tratamiento. El movimiento nocturno de líquido en sentido cefálico desde las extremidades inferiores en pacientes con insuficiencia cardíaca puede empeorar la apnea obstructiva. La apnea del sueño central se debe en parte a la inestabilidad de los sistemas de control de la ventilación que se registra en la insuficiencia cardíaca. Los trastornos respiratorios crónicos durante el sueño causan también una serie de alteraciones que precipitan o agravan la insuficiencia cardíaca. Dichos trastornos incrementan la presión arterial y el riesgo de arritmias. Los síntomas de los trastornos respiratorios durante el sueño son hipersomnolencia, ahogo o jadeo durante el sueño, repetidos despertares, sueño no reparador, fatiga durante el día, dificultad de concentración y deterioro de la memoria. Los síntomas pueden resultar difíciles de distinguir de otros propios de la insuficiencia cardíaca, entre ellos el sueño no reparador debido a ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Datos preliminares sugieren que la atención al diagnóstico y el abordaje del trastorno respiratorio del sueño mediante ventilación con presión positiva mejoran la calidad de vida en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. Exploración física. Una exploración física detenida es esencial para realizar un correcto diagnóstico, para valorar otros posibles trastornos asociados y para comenzar a estimar el pronóstico. Observación general y constantes vitales. El aspecto general del paciente proporciona detalles relativos a la agudeza y la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con síntomas graves pueden mostrarse pálidos o diaforéticos, e incapaces de comunicarse con frases completas. En circunstancias extremas, no pueden tenderse en la cama debido a grave disnea o edema pulmonar. La frecuencia cardíaca a veces es elevada, mayor que 100 latidos por minuto, y son habituales las extrasístoles ventriculares o las arritmias auriculares. Alrededor del 30% de los pacientes de insuficiencia cardíaca presentan fibrilación auricular. El pulso alternante, amplitud alternante de latidos sucesivos, es un síntoma poco frecuente, pero en teoría es un signo diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada. La presión arterial suele ser normal o estar elevada, aunque también puede estar baja, presión arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercurio, en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada con bajo gasto. La presión sanguínea ha sido reconocida como un importante marcador de pronóstico, es decir, la presión arterial más elevada se asocia a mejores resultados a largo plazo,
Pero estos datos asociados pueden no ser aplicables a todos los subgrupos de pacientes, especialmente al de pacientes de avanzada edad. Un estrecho margen de presión diferencial, por ejemplo, menor que 30 a 35 milímetros de mercurio, indica asimismo insuficiencia cardíaca más grave. El peso ha de ser valorado y comparado con el peso seco del paciente o con la evolución reciente de su peso. La valoración del peso no solo ayuda al médico a valorar la gravedad de la sobrecarga de volumen, sino que también sirve para cuantificar el grado de caquexia cardíaca. Debe determinarse la frecuencia respiratoria. En la insuficiencia cardíaca se registran frecuencias tanto elevadas como bajas. De igual modo, tanto la hipotermia como la hipertermia son indicativas de shock inminente o causas secundarias de insuficiencia cardíaca. Venas yugulares. La exploración de las venas yugulares es parte esencial de la exploración física en la insuficiencia cardíaca, tanto al inicio como de forma seriada. El paciente ha de ser colocado parcialmente recostado, con el cuello girado hacia la izquierda. La cabeza debe descansar sobre una almohada para limitar la tensión en los músculos del cuello, lo cual podría impedir la visualización de las pulsaciones venosas. El método ideal para la medición es la cuantificación en centímetros de agua, normal, 8 centímetros de agua, y la estimación del nivel de pulsaciones por encima del ángulo external, y añadiendo 5 centímetros de agua. Para distinguir las pulsaciones venosas de las pulsaciones carotídeas, los médicos deben buscar una doble pulsación en la forma de la onda venosa y comparar el ritmo con el pulso arterial en la muñeca. Si no es posible apreciar el máximo de la pulsación venosa yugular en la posición inicial, puede ser necesario volver a situar al paciente para observar el pico de la pulsación. Por ejemplo, en determinadas circunstancias, es necesario colocar al paciente en posición erguida para visualizar el pico de la pulsación junto al trago. La existencia de reflujo abdominoyugular debe valorarse ejerciendo una presión sostenida sobre el abdomen durante 30 segundos. Un hallazgo positivo es un ascenso de al menos 1 centímetro en la presión yugular, que después disminuye lentamente cuando se deja de ejercer la presión. Estos hallazgos son signo de presiones de llenado del ventrículo derecho anormalmente elevadas. En el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada se han referido tanto presión venosa yugular elevada como reflujo yugular abdominal anómalo. Ningún otro signo simple es tan sensible. Otro dato importante que se recoge en el cuello es la evidencia de insuficiencia tricuspidea, que se visualiza como una onda CV grande. Este hallazgo halla confirmación en la observación de pulsaciones hepáticas, que pueden detectarse durante la determinación del reflujo abdominoyugular. Los pulsos carotídeos han de evaluarse en busca de evidencia de estenosis aórtica y se han de buscar posibles anomalías tiroideas. Exploración pulmonar. A pesar de presentar una elevada presión ventricular izquierda de llenado, que se transmite hacia atrás a la aurícula izquierda y a los vasos pulmonares, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca compensada no manifiestan evidencias de congestión pulmonar en la exploración física. Los pulmones de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica pasan por cambios adaptativos y presentan un fuerte drenaje linfático para compensar las elevadas presiones de llenado. No obstante, un subgrupo de pacientes desarrolla acumulación de líquido alveolar, que se aprecia en forma de estertores o crepitantes en la exploración clínica. Estos hallazgos son más frecuentes en pacientes con edema pulmonar agudo debido a descompensación súbita por un episodio provocador, como isquemia o empeoramiento de la hipertensión. El líquido también puede acumularse en el espacio pleural en relación con un aumento de la transsudación y un deficiente drenaje linfático en el marco de una elevación de las presiones venosas sistémicas. En la insuficiencia cardíaca también pueden producirse derrames pericárdicos, particularmente en la miocardiopatía inflamatoria, aunque este patrón de acumulación de líquido es, en general, relativamente infrecuente. El médico debe explorar al paciente mediante auscultación y percusión para detectar la posible presencia de derrames pleurales, que tienden a lateralizar hacia el lado derecho debido a la mayor área superficial de los pulmones y a la situación del diafragma. El diagnóstico de un derrame pleural moderado o grande es esencial, pues su drenaje es una importante intervención para disminuir la disnea. Exploración cardíaca. La exploración cardíaca es la piedra angular de la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca.
La inspección visual puede revelar impulso ventricular derecho, que proporciona información sobre la disfunción ventricular derecha y la hipertensión pulmonar subyacente. La palpación de la localización, el tamaño y la duración del punto de máximo impulso contra la pared torácica proporciona detalles relativos al grado de dilatación ventricular izquierda. El impulso se desplaza lateralmente de forma característica en el marco del agrandamiento ventricular y a veces es sostenido en la hipertrofia ventricular izquierda. La auscultación de los ruidos cardíacos proporciona información importante relativa al ritmo y la frecuencia de latidos ectópicos. Trastornos como la hipertensión pulmonar pueden apreciarse sobre la base de un incremento de la intensidad del segundo ruido cardíaco. La presencia, o el empeoramiento, de trastornos valvulares se caracteriza por su potencial contribución a la disfunción cardíaca. Un ruido de galope apical S3 es frecuente en la disfunción grave del ventrículo izquierdo, y su presencia se relaciona con una elevada presión ventricular izquierda al final de la diástole y con mal pronóstico. Al ser tratados los pacientes por sobrecarga de volumen, la intensidad y la capacidad de detección del ruido de galope S3 pueden disminuir. El ruido de galope S4 es habitual en pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión, y es probablemente más indicativo de disfunción diastólica. Abdomen. La exploración física debe estimar el tamaño del bazo y el hígado, y la presencia de ascitis. La hipertensión intraabdominal y la congestión venosa abdominal pueden causar hipertensión venosa renal y la consiguiente disfunción renal. En individuos con presiones cardíacas derechas notablemente elevadas y en pacientes con importante insuficiencia tricuspídea se observa un hígado pulsátil y de tamaño incrementado. El aumento de tamaño y la disfunción del hígado constituyen un importante paso en la determinación del momento más adecuado para la intervención en una válvula tricúspide con insuficiencia. En el ámbito de la enfermedad hepática irreversible, cirrosis cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca corren un riesgo considerablemente más alto durante las intervenciones quirúrgicas. Así pues, una exploración abdominal completa es un componente esencial en la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Extremidades. El edema se debe a una retención de sodio por bajo gasto cardíaco y reducción de las presiones de perfusión renal, lo cual en última instancia da lugar a elevación de las presiones de llenado del lado derecho, aumento de las presiones hidrostáticas en la circulación venosa y trasudación de líquido a espacios intersticiales en áreas declives, especialmente tobillos y extremidades inferiores. El edema suele medirse en una escala de 0 a 3 más, aunque este sistema muestra una marcada variación entre observadores. El edema periférico es un hallazgo inespecífico y el edema debido a insuficiencia cardíaca debe distinguirse del edema relacionado con uso de medicamentos, por ejemplo, antagonistas del calcio, tiazolidinedionas o antiinflamatorios no esteroideos, insuficiencia venosa o hipoproteinemia. También ha de valorarse la temperatura de las extremidades. Unas extremidades frías sugieren escaso gasto cardíaco o enfermedad arterial periférica concomitante. Figura 58.5. Número de días desde el inicio del empeoramiento de determinados síntomas de insuficiencia cardíaca hasta el ingreso en el hospital. Porcentaje acumulado de pacientes. Diagnóstico. Patrones de presentación. La presentación inicial oscila entre hallazgos imprecisos en el paciente ambulatorio hasta descompensación aguda que requiere hospitalización. Una presentación inicial puede corresponder a la progresión gradual de una insuficiencia cardíaca, en estadio AB, conocida pero antes asintomática, o bien ser el primer indicio de una alteración de la función cardíaca. En pacientes sin antecedentes de insuficiencia cardíaca, han de tenerse en cuenta factores precipitantes, como infarto agudo de miocardio, taquiarritmias, anomalías valvulares nuevas o no identificadas con anterioridad, daño tóxico, incluido el alcoholismo, o miocarditis aguda. Cuando pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio C o D presentan empeoramiento de los síntomas, también es posible que los factores precipitantes de la isquemia miocárdica sean arritmias o un empeoramiento de la función valvular. Otras enfermedades son anemia, infección, hipertiroidismo y cualquier trastorno que favorezca el incremento del gasto cardíaco. No obstante, en muchos pacientes, el empeoramiento es gradual, presagiado por un incremento, en ocasiones pequeño, de los signos y síntomas del paciente ambulatorio. Electrocardiografía.
En todos los pacientes que presenten una posible insuficiencia cardíaca hay que obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. El punto más importante del electrocardiograma es la evaluación del ritmo cardíaco, para identificar isquemia en curso o infarto de miocardio previo, y para detectar evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. Las anomalías del ritmo son responsables del desarrollo o del agravamiento de la disfunción cardíaca subyacente. Por ejemplo, una taquiarritmia subyacente puede conducir al desarrollo de disfunción sistólica ventricular izquierda, que es reversible mediante la adecuada intervención. Las ondas Q son indicativas de enfermedad arterial coronaria como probable factor que contribuye a la disfunción ventricular. La presencia de criterios de voltaje para hipertrofia ventricular izquierda señala un diagnóstico de cardiopatía hipertensiva, que incluye insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. Las anomalías de conducción subyacentes, como el retraso en la conducción ventricular, es decir, morfología de bloqueo de rama, determinan los criterios de elegibilidad para el tratamiento de resincronización cardíaca y tienen importantes implicaciones en cuanto al pronóstico. La monitorización con Holter resulta en ocasiones de utilidad para determinar la carga de arritmias ventriculares o latidos ectópicos, porque las miocardiopatías que cursan con taquicardia pueden ser reversibles mediante tratamiento médico o de ablación. Radiografía de tórax. Los pacientes con posible insuficiencia cardíaca de comienzo reciente o en fase de empeoramiento deben someterse a una radiografía de tórax para valorar el tamaño del corazón y la congestión pulmonar, así como para detectar otras enfermedades que causen o contribuyan a los síntomas. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pero solo una minoría de los que sufren insuficiencia cardíaca crónica, muestran evidencia clara de hipertensión venosa pulmonar, redistribución del lóbulo superior, venas pulmonares de tamaño aumentado, o edema pulmonar, infiltrados periféricos dispersos o periliares. En la radiografía de tórax se identifican asimismo derrames pleurales, generalmente a la derecha si son unilaterales, aunque con frecuencia son bilaterales. La radiografía también sirve para precisar la localización de cables de dispositivos intracardíacos, como marcapasos biventriculares. Es posible que, en pacientes con empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca, se observe una localización inadecuada de los cables. Pruebas de laboratorio. La evaluación inicial de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca debe incluir un hemograma completo para detectar anemia y enfermedades sistémicas con manifestaciones hematológicas, análisis de orina y pruebas de función renal para valorar el estado de los riñones, valores séricos de electrolitos para identificar anomalías que requieren tratamiento y ofrecer un punto de partida para el posterior plan terapéutico. Valores de glucosa y perfil lipídico para diagnosticar diabetes y dislipidemia, que deben ser atentamente abordadas en pacientes con insuficiencia cardíaca, y concentración de tirotropina. También deben medirse los marcadores de congestión hepática, como los valores altos de aminotransferasa sérica y bilirrubina, ya que son importantes signos pronósticos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las pruebas de cribado para hemocromatosis o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana resultan razonables en ciertos pacientes con insuficiencia cardíaca. Las pruebas diagnósticas para enfermedades reumáticas, amiloidosis o feocromocitoma no están indicadas de modo sistemático, sino que deben ir dirigidas a pacientes con otros signos indicadores de tales enfermedades. Los valores de anticuerpos virales ofrecen información adicional relativamente escasa, y rara vez están indicados en la evaluación de la insuficiencia cardíaca. Péptidos natriuréticos. El péptido natriurético cerebral y su fragmento amino terminal proporcionan información pronóstica y diagnóstica gradual más allá de la exploración física y de la historia clínica en pacientes con insuficiencia cardíaca. La concentración de péptido natriurético cerebral debe medirse para avalar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes ambulatorios con disnea, así como en pacientes con posible insuficiencia cardíaca aguda, especialmente en el marco de un diagnóstico incierto. También es útil para estimar la gravedad de la insuficiencia cardíaca y su pronóstico. Aunque los valores de péptido natriurético cerebral son marcadores específicos y relativamente sensibles de insuficiencia cardíaca clínicamente confirmada, los niveles circulantes se ven condicionados por patologías concomitantes. Por ejemplo, la obesidad reduce las concentraciones de péptido natriurético cerebral, mientras que la edad avanzada y la disfunción renal se asocian a valores más altos.
La mayoría de las terapias para la insuficiencia cardíaca aminoran las concentraciones de péptido natriurético cerebral, pero la utilidad del tratamiento de la insuficiencia cardíaca guiada por péptido natriurético cerebral no ha quedado establecida. Troponina. Debido al aumento de la sensibilidad de las pruebas de troponina actualmente disponibles, la mayoría de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda presentan elevaciones de troponina circulante, incluso sin isquemia miocárdica evidente. Estas elevaciones, indicativas de lesión o necrosis miocítica en curso, se asocian a peores desenlaces clínicos y mayor mortalidad. Otros biomarcadores. Galectina 3 y ST2. Otros biomarcadores son característicos de inflamación, lesión miocítica, regulación neurohormonal al alza y recambio de la matriz extracelular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, los biomarcadores de fibrosis miocárdica, como el ST2 y la galectina 3, se asocian a hospitalización y muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el futuro, es posible que se utilicen estrategias que combinan múltiples biomarcadores en el marco de un modelo de estratificación del riesgo. Ecocardiografía. En la evaluación inicial del paciente con insuficiencia cardíaca debe realizarse una ecocardiografía para valorar la función ventricular y valvular. Asimismo, la repetición de las ecocardiografías está indicada cuando los pacientes presentan un cambio importante en su estado clínico o reciben tratamiento que puede haber tenido un efecto importante sobre la función cardíaca. Por el contrario, no deben realizarse de forma sistemática mediciones repetidas de la función ventricular izquierda en ausencia de un cambio en el estado clínico o en el tratamiento. La ecocardiografía permite la valoración de la función sistólica y diastólica ventricular izquierda. El grosor de la pared, la dilatación ventricular y las anomalías del movimiento de la pared regional proporcionan datos sobre la etiología subyacente y la cronicidad de la insuficiencia cardíaca. También se puede valorar la insuficiencia ventricular derecha, que se asocia a peor pronóstico. De esta manera se tiene en cuenta la contribución relativa de la disfunción del lado derecho. La ecocardiografía también evalúa la disfunción valvular, que puede ser el resultado o la causa del empeoramiento de la función ventricular. Las mediciones cuantitativas de presión arterial pulmonar y de presión venosa central ayudan a determinar el grado de hipertensión pulmonar y orientan los tratamientos diuréticos en circunstancias en las que resulta difícil visualizar las venas yugulares. La presencia de un trombo ventricular o auricular requiere anticoagulación. Nuevos métodos en los que se utilizan el análisis de la tensión ventricular y la ecocardiografía tridimensional proporcionan información más detallada sobre asincronía y distensibilidad, y es posible que, en el futuro, sean de utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Cardiología nuclear y angiografía coronaria. Cuando es posible que la isquemia miocárdica esté contribuyendo a la insuficiencia cardíaca, la arteriografía coronaria es una opción razonable para valorar la idoneidad de la revascularización. Los elementos predictores de pronóstico más poderosos en pacientes con miocardiopatía isquémica son los antecedentes de infarto de miocardio o revascularización, la estenosis del 75% o más de la arteria coronaria izquierda principal y de la arteria descendente anterior izquierda proximal, la estenosis mayor del 75% de 2 o más vasos epicárdicos y la gravedad de la función ventricular. La angiografía coronaria por tomografía computarizada es una modalidad no invasiva de valoración de la coronariopatía que se debe considerar en pacientes debidamente elegidos. Las técnicas de imagen no invasivas para detectar la isquemia y la viabilidad miocárdicas son una opción razonable en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca de comienzo reciente, y en pacientes con enfermedad arterial coronaria conocida y sin angina, aunque no son candidatos a revascularización. La valoración de la viabilidad es una opción razonable en determinadas situaciones de planificación de la revascularización en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial coronaria. No obstante, las pruebas de esfuerzo para valorar la viabilidad miocárdica no han podido identificar a los pacientes que se beneficiarían de la revascularización en comparación con el tratamiento médico aislado. Marcadores. El marcador M-iodobencilguanidina de tomografía computarizada por emisión monofotónica ha sido ampliamente utilizado para estudiar las causas y los efectos de la hiperactividad simpática cardíaca.
Las pruebas de imagen de la actividad simpática cardíaca con marcador M-iodobencilguanidina son una herramienta no invasiva que contribuye a la estratificación del riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Mediante las técnicas con marcador M-iodobencilguanidina, es posible valorar y cuantificar visualmente la captación y la distribución miocárdicas calculando la relación corazón-mediastino. Este enfoque proporciona un índice de actividad simpática cardíaca de elevada reproducibilidad. Se hacen necesarios nuevos estudios para determinar el papel de esta modalidad de imagen en la estratificación del riesgo de insuficiencia cardíaca y en la atención clínica. Pruebas de imagen por resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca, que proporciona datos precisos sobre el volumen y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, resulta de utilidad cuando la ecocardiografía no es adecuada. También ayuda a valorar posibles miocardiopatías infiltrantes si no está clara la causa de la insuficiencia cardíaca, especialmente si se trata de insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. El realce tardío con gadolinio ofrece importante información sobre el pronóstico en relación con las arritmias ventriculares y el riesgo de mortalidad. Biopsia miocárdica. Las directrices generales indican que la biopsia endomiocárdica no debe llevarse a cabo en la evaluación sistemática de pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, resulta útil en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca cuando la sospecha de un diagnóstico concreto puede influir en el tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con miocarditis aguda o miocarditis de células gigantes y en pacientes con miocardiopatía sarcoidea o amiloidea, un diagnóstico patológico apropiado ofrecerá información sobre el pronóstico y las recomendaciones terapéuticas. En determinadas circunstancias, puede llevarse a cabo la biopsia junto con pruebas genéticas, es decir, mutación del gen de la transtiretina, para guiar las decisiones sobre el tratamiento y el asesoramiento a la familia. Valoración de la capacidad de esfuerzo. La capacidad de esfuerzo de un paciente con insuficiencia cardíaca se cuantifica mediante diversas pruebas, entre ellas la prueba de marcha de 6 minutos y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Aunque no se recomienda la realización sistemática de estas pruebas, resultan de utilidad para determinar la contribución de las causas cardíacas en comparación con las pulmonares en la limitación funcional. Los resultados de las pruebas pulmonares de esfuerzo son esenciales para determinar la gravedad de la enfermedad en pacientes que están siendo considerados para tratamientos tales como trasplante de corazón o colocación de un dispositivo de asistencia ventricular. Un consumo máximo de oxígeno por debajo de 14 mililitros por kilogramos por minuto se asocia a un pronóstico lo suficientemente desfavorable como para que la supervivencia sea probablemente mejor con trasplante o implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda que con tratamiento médico. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar seriada o la prueba de marcha de 6 minutos también ayudan al seguimiento del curso de la enfermedad en pacientes concretos y de modo objetivo. Monitorización hemodinámica y métodos diagnósticos invasivos. Los métodos invasivos de seguimiento resultan de utilidad en ciertos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca aguda y síntomas persistentes a pesar del ajuste de tratamientos de referencia y de los que no se conoce con certeza el estado de líquidos o la perfusión. No obstante, se debe desaconsejar el uso sistemático de catéteres de arteria pulmonar. Hasta un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y disminución de la fracción de eyección tienen implantado un dispositivo que detecta arritmias y proporciona una valoración hemodinámica. Las mediciones indirectas, como cambios de impedancia o variabilidad de la frecuencia cardíaca, ofrecen datos indicativos de empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca. La Food and Drug Administration de Estados Unidos ha aprobado dispositivos hemodinámicos de uso continuo, es decir, que ofrecen mediciones directas de las presiones pulmonares y del ventrículo derecho, que actualmente se hallan disponibles para la medición seriada de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. El uso de estos dispositivos puede convertirse en parte del seguimiento diagnóstico sistemático para guiar el tratamiento en pacientes con dificultad respiratoria o evidencia clínica de perfusión deficiente, y en los que no sea posible determinar mediante valoración clínica la idoneidad o el exceso de las presiones intracardíacas. Consecuencias de un diagnóstico equivocado.
El diagnóstico de insuficiencia cardíaca puede ser directo en un paciente con disnea, signos de congestión y valores de péptido natriurético cerebral elevados. Por el contrario, muchos pacientes presentan múltiples patologías concomitantes que convierten la valoración de la disnea en un dilema diagnóstico. Trastornos pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica constituyen el motivo más frecuente de diagnóstico erróneo. Las concentraciones de péptido natriurético cerebral y los resultados de la ecocardiografía son útiles en tales situaciones. Otras causas potenciales de edema o de sobrecarga de volumen son la insuficiencia renal, la trombosis venosa y la insuficiencia valvular. Si la función ventricular izquierda es normal, a veces resulta difícil llegar a una conclusión determinante sobre el papel relativo de la insuficiencia cardíaca en el mantenimiento de la fracción de eyección, en comparación con otras enfermedades concomitantes, como obesidad grave, pérdida de forma física, anemia crónica y otras enfermedades sistémicas. Las concentraciones de péptido natriurético cerebral son útiles en determinadas circunstancias. En otras, es posible que sean necesarias pruebas de esfuerzo o hemodinámicas para establecer el diagnóstico adecuado. Un diagnóstico erróneo puede dar lugar a pruebas diagnósticas innecesarias o excesivas, costes más altos, y aumento de la morbilidad y la mortalidad por uso inapropiado o inexistente de tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Evaluación y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El término insuficiencia cardíaca es muy amplio, y se utiliza para referirse a un síndrome, es decir, a un conjunto de signos y síntomas, que engloba a una gran variedad de trastornos cardiovasculares y que se asocian a un enorme aumento del riesgo de muerte y de episodios cardiovasculares adversos no mortales. Inicialmente, el tratamiento va dirigido a la prevención de la lesión cardíaca, por ejemplo, debido a hipertensión o a infarto de miocardio, o a limitar la progresión estructural si ya se ha producido lesión cardíaca, por ejemplo, remodelado del ventrículo izquierdo con reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y a retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca sintomática. Una vez que aparecen los síntomas, los tratamientos también pretenden mejorar la función y el pronóstico. Ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Aproximadamente 1 de cada 5 adultos presentará insuficiencia cardíaca. En Estados Unidos, 5,8 millones de personas tienen insuficiencia cardíaca, y cada año 1 millón de pacientes ingresan en hospitales estadounidenses con el diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca. Se calcula que en Estados Unidos la insuficiencia cardíaca cuesta $24.000 millones al año. Los ensayos clínicos aleatorizados y controlados proporcionan el marco para cuantificar lo que pueden ofrecer los diferentes tratamientos. Incluso cuando llegan a ser definitivos, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados solo generan datos sobre riesgos y beneficios promedio de la opción terapéutica evaluada en una corte determinada. Como solo es posible deducir las respuestas de los pacientes individuales a partir de las respuestas globales estimadas del grupo, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados no pueden orientar de manera definitiva el tratamiento de cada paciente ni responder a las preguntas que se le hacen al médico sobre las circunstancias concretas del paciente. Otra limitación importante de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados es la brevedad relativa del período de observación, que suele ser solo de meses a años, en comparación con la experiencia epidemiológica, que dura decenios. A pesar de estas limitaciones, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados son la principal herramienta de la medicina basada en evidencias, y afortunadamente el campo de la insuficiencia cardíaca ha sido objeto de ensayos clínicos aleatorizados y controlados de calidad relativamente alta, que han aportado datos consistentes para mejorar la atención clínica y el pronóstico. De hecho, la aplicación de los datos de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados a la práctica clínica ha logrado mejoras temporales impresionantes de la supervivencia tras el alta de un primer ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Además, ha aumentado la edad a la que se pone de manifiesto por primera vez la insuficiencia cardíaca sintomática. A pesar de estos avances tangibles, la insuficiencia cardíaca sigue siendo la principal causa de morbimortalidad en los ancianos. Estadios de la insuficiencia cardíaca. Las guías de la American Heart Association, American College of Cardiology de evaluación y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica del adulto emplean una estratificación para subrayar la evolución y la progresión de la gravedad de la insuficiencia cardíaca.
Esta clasificación hace hincapié en el uso de diferentes estrategias y opciones terapéuticas en todo el enorme espectro clínico del síndrome, desde la prevención hasta las medidas paliativas en situaciones terminales. Tabla 59, 1. Tratamientos de efectos beneficiosos demostrados en la insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina, beta bloqueantes, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, sacubitril valsartán, hidralacina dinitrato de isosorbida, ivabradina, digitálicos, tratamiento de resincronización cardíaca, desfibrilador cardioversor, dispositivo de asistencia ventricular, entrenamiento físico. Figura 59, 1. Abordaje general de la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca en estadio C con una reducida fracción de eyección. Tratamiento médico basado en datos científicos y orientado por directrices. Estadio A. Individuos con riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. El estadio A hace referencia a los pacientes con riesgo de presentar insuficiencia cardíaca ante enfermedades cardiovasculares concomitantes como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la diabetes mellitus. También se incluyen en este estadio los pacientes con exposición previa a cardiotóxicos, como la doxorubicina y aquellos con antecedentes familiares de miocardiopatía. Aunque desde el punto de vista técnico estos factores predisponentes no constituyen por sí mismos el síndrome de insuficiencia cardíaca, las guías resaltan la importancia de la identificación de individuos con factores modificables, porque esto representa una oportunidad importante de reducir el número de pacientes en riesgo. Estrategias preventivas poblacionales. Las estrategias preventivas poblacionales pueden reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, los programas de salud pública cuyo objetivo es la erradicación del insecto vector de Trypanosoma cruzi han conseguido reducir la incidencia de miocardiopatía chagásica en algunas regiones endémicas de América Central y del Sur. Otras estrategias poblacionales para reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca requieren esfuerzos de cribado específicos para identificar a los sujetos con factores de riesgo modificables. El factor de riesgo más importante, aunque por desgracia no es modificable, es la edad. La incidencia de insuficiencia cardíaca aumenta en gran medida con cada década a partir de los 45 años. La incidencia de insuficiencia cardíaca se duplica cada decenio a partir de los 45 años, y es el diagnóstico hospitalario principal en los pacientes mayores de 65 años en Estados Unidos. Hipertensión. De entre los factores modificables, la hipertensión es sin duda el que más contribuye al riesgo poblacional atribuible. En otras palabras, aunque la hipertensión apenas aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca en una persona con hipertensión, la elevada prevalencia de la hipertensión en la población general hace que, en la población, la hipertensión sea la causa principal de insuficiencia cardíaca. Estudios comunitarios de hipertensión. La contribución de la hipertensión al riesgo de insuficiencia cardíaca ha sido un hallazgo uniforme en todos los grandes estudios epidemiológicos cardiovasculares, y en los primeros ensayos clínicos aleatorizados y controlados sobre el tratamiento antihipertensores se observaron reducciones evidentes del riesgo de insuficiencia cardíaca. De entre los componentes de la presión arterial, la elevación de la presión sistólica influye más en la incidencia de insuficiencia cardíaca que la presión diastólica. De hecho, la edad se asocia a un aumento progresivo de la presión arterial sistólica y a un descenso de la diastólica a medida que la distensibilidad arterial disminuye. En los estudios comunitarios, la hipertensión sistólica aislada y la presión del pulso elevada han sido las medidas de mayor poder predictivo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. En el Systolic Hypertension, in the Early Program, el tratamiento antihipertensor con clortalidona seguida por atenolol redujo la incidencia de insuficiencia cardíaca de nuevo diagnóstico, en un 50% aproximadamente, efecto que se ha superado recientemente, reducción del riesgo relativo del 64%, con indapamida seguida por perindopril, en el Hypertension in Very Early Trial, que probablemente sea el último ensayo controlado con placebo sobre la hipertensión. En general, es la reducción real de la presión arterial conseguida y no el fármaco empleado el factor más importante en la prevención de la insuficiencia cardíaca y la disminución de las tasas de episodios cardiovasculares importantes.
Sin embargo, la máxima reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca parece observarse cuando el tratamiento inicial consiste en un diurético y en un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Por el contrario, el tratamiento con bloqueantes aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca comparado con otros antihipertensores. El dato más importante es que el tratamiento eficaz de la hipertensión reducirá sustancialmente la incidencia ajustada a la edad de insuficiencia cardíaca en aproximadamente un 60% en las mujeres y un 50% en los hombres. Otros factores de riesgo. El tratamiento de los factores de riesgo ateroscleróticos, como la hipercolesterolemia y la promoción de hábitos de vida saludables, como dejar de fumar, el control de peso, la adopción de la dieta mediterránea y el ejercicio aeróbico reducen también el número de individuos que pasan del estadio A al B, cardiopatía estructural pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina protegen frente al desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus o con datos de aterosclerosis. Aunque la obesidad se correlaciona con la hipertensión, las alteraciones lipídicas y la intolerancia a la glucosa, la elevación del índice de masa corporal es también un factor de riesgo independiente de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Estadio B. Cardiopatía estructural o funcional asintomática. En el estadio B se incluye a los pacientes asintomáticos, clase 1 de la New York Heart Association o de la Canadian Cardiovascular Society, que presentan una cardiopatía estructural o funcional, por ejemplo, hipertrofia, dilatación o disfunción del ventrículo izquierdo o valvulopatías, pero que no presentan signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, como disnea o astenia. Además de la anamnesis, de la exploración física y del electrocardiograma, a menudo se requiere un estudio más profundo con ecocardiografía u otros métodos de imagen para pacientes asintomáticos con lesión estructural. Un paciente con infarto agudo de miocardio no complicado es un ejemplo obvio de alguien que pasa de un estadio A a 1B. La reperfusión coronaria rápida, ya sea farmacológica o mecánica, es uno de los objetivos inmediatos del tratamiento, con el propósito de limitar la extensión de la lesión miocárdica, y de reducir el riesgo de muerte y desarrollo futuro de insuficiencia cardíaca. Los que sobreviven a la fase aguda de un infarto de miocardio, una cohorte de pacientes en estadio B bien estudiada, tienen un riesgo especialmente elevado de desarrollar insuficiencia cardíaca, con una incidencia anual global del 2%, y aún más alta en pacientes mayores, en los que tienen una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor, en los que no realizan al menos ejercicio moderado, o los que además tienen hipertensión o diabetes mellitus. Por ejemplo, un paciente clínicamente estable y asintomático que se ha recuperado de un infarto de miocardio, pero que es mayor de 60 años, con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo inferior al 50% y antecedentes de diabetes e hipertensión, tiene una probabilidad estimada de muerte o de desarrollo de insuficiencia cardíaca, a 5 años, del 30%. Sin hipertensión ni diabetes, la probabilidad a 5 años baja al 12%. En comparación, un paciente más joven que ha superado un infarto de miocardio, con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo mayor del 50% y sin hipertensión ni diabetes tendría una probabilidad estimada, a 5 años, de muerte o desarrollo de insuficiencia cardíaca de tan solo un 3%. Datos recientes también indican que la evaluación de la función ventricular derecha mejora la predicción independiente del riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Con los continuos avances en la asistencia de los pacientes con infarto de miocardio y con el uso de los desfibriladores automáticos implantables tras el infarto en pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida, el número de pacientes en estadio B, que representan un reservorio para nuevas insuficiencias cardíacas, no deja de aumentar. El desfibriladores automáticos implantables se recomienda en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 35% o inferior y que hayan sobrevivido al menos 40 días después de un infarto agudo de miocardio, para reducir así el riesgo de muerte. Ventrículo izquierdo dañado, por IMA. El ventrículo izquierdo dañado, generalmente por un infarto de miocardio previo, puede sufrir un aumento progresivo del tamaño de la cámara.
Este proceso, también llamado remodelado ventricular izquierdo, describe las alteraciones estructurales frecuentemente insidiosas y relacionadas con el tiempo del ventrículo izquierdo lesionado, por las que el aumento del volumen de la cavidad supera el aumento de la masa, de manera que la geometría ventricular global se hace más distorsionada, habitualmente más esférica. Es frecuente que tal distorsión de la geometría del ventrículo izquierdo ocasione insuficiencia mitral. Estos cambios estructurales producen un aumento global y regional de la tensión de la pared miocárdica, lo que puede promover futuros remodelados y contribuir al deterioro progresivo de la función y la estructura cardíacas, a menudo asociado a los estadios finales de la insuficiencia cardíaca sintomática. Tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se establece guiado por el estadio de los síntomas y signos, así como por una sólida literatura sobre terapias de eficacia probada mediante ensayos aleatorizados. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina. Los estudios mecanicistas confirman que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina inhiben la progresiva dilatación del ventrículo izquierdo, reduciendo la tensión de la pared durante todo el ciclo cardíaco, así como por la inhibición más directa de las vías de transducción de señales intracelulares implicadas en la hipertrofia miocárdica y en la fibrosis intersticial. Esta atenuación del remodelado ventricular por los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina reduce el desarrollo de insuficiencia cardíaca sintomática y la muerte en pacientes asintomáticos en estadio B con disfunción del ventrículo izquierdo en un 20%. Además, en pacientes en estadio B que reciben tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se reducen las muertes, que con frecuencia son súbitas e inesperadas y atribuidas a causas cardiovasculares. Varios inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina son eficaces en el tratamiento profiláctico de los pacientes de alto riesgo en estadio B, y se ha concretado la dosis objetivo de cada uno de ellos. En consecuencia, los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca o ambos trastornos en el marco de un infarto agudo de miocardio deben recibir un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca crónica, nuevo infarto, accidente cerebrovascular y muerte. El antagonista del receptor de angiotensina valsartán es tan eficaz como el captopril en la reducción del riesgo de muerte de origen cardiovascular y de otros criterios de valoración cardiovasculares no mortales, por lo que supone una alternativa farmacológica para pacientes que no toleran un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina por tos o angioedema. Es importante destacar que en los pacientes con disfunción de ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca aguda en el contexto de un infarto de miocardio, la combinación de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y un antagonista del receptor de angiotensina no es mejor que cada uno de ellos por separado, de manera que, en este contexto, no se recomienda el tratamiento combinado. Figura 59, tos. Estadios de insuficiencia cardíaca y tratamientos en los distintos estadios. Aparecen señalados los efectos beneficiosos que han quedado probados en ensayos aleatorizados. Las indicaciones entre paréntesis indican efectos beneficiosos dudosos. Estadios de insuficiencia cardíaca y tratamientos en los distintos estadios. Aparecen señalados los efectos beneficiosos que han quedado probados en ensayos aleatorizados. Beta bloqueantes. Se sabe desde antiguo que los bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos, beta bloqueantes, reducen la mortalidad y la recurrencia del infarto de miocardio cuando se administran durante la fase aguda del infarto en pacientes sin congestión pulmonar. Sin embargo, el carvedilol también mejora la supervivencia, reduce los infartos no mortales ulteriores y tiene un efecto positivo en la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con un infarto reciente y con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida, menor o igual que 40%, cuando se añade a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, y debe considerarse en estos pacientes. Para pacientes en estadio B cuya disfunción ventricular izquierda no tiene una etiología isquémica, los datos indicativos del uso de beta bloqueantes son menos sólidos. Tratamiento de las arritmias. Tanto las alteraciones funcionales como las estructurales pueden originar insuficiencia cardíaca.
Por ejemplo, una frecuencia ventricular rápida persistente en pacientes con fibrilación auricular puede causar una miocardiopatía dependiente de la frecuencia, inducida por la taquicardia. El control farmacológico adecuado de la frecuencia ventricular, de las intervenciones para restaurar el ritmo sinusal o la ablación de vías de reentrada pueden reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Otros tratamientos. Cualquier medida que controle la hipertensión o reduzca el riesgo de infarto de miocardio beneficiará a los pacientes en estadio B. Por ejemplo, las estatinas, los antiplaquetarios y dejar de fumar. Estadios C y D. Insuficiencia cardíaca sintomática. Estadios C y D. Insuficiencia cardíaca sintomática. La aparición de signos y síntomas del síndrome de la insuficiencia cardíaca define la transición desde estadios asintomáticos con riesgo A y B, hacia estadios con criterios clínicos de insuficiencia cardíaca sintomática. Esta transición a la fase sintomática subraya la naturaleza progresiva de la insuficiencia cardíaca y anuncia un notable empeoramiento del pronóstico. En un estudio, por ejemplo, la mortalidad a 2 años fue del 27% en pacientes sintomáticos y del 10% en pacientes asintomáticos, a pesar de que la reducción de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo y de que las enfermedades simultáneas fueron similares. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento de los pacientes en estadio C y D son aliviar los síntomas, evitar las hospitalizaciones y prevenir la muerte prematura. En general, las medidas preventivas válidas durante los estadios A y B deben mantenerse en los estadios C y D. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Tratamiento farmacológico. Los fármacos son la piedra angular del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática según el conjunto de datos obtenidos en ensayos clínicos aleatorizados y controlados, especialmente en el caso de pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida. Sin embargo, los dispositivos y la cirugía tienen un papel de importancia creciente en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, estadios C y D. Está claro que el ejercicio mejora el bienestar y los resultados clínicos, pero los datos en apoyo de otras modificaciones del tipo de vida son menos contundentes. La organización y la prestación de la asistencia también pueden influir de manera sustancial en los resultados. Diuréticos. Mecanismo de acción. Los diuréticos actúan bloqueando la reabsorción de sodio en puntos concretos del túbulo renal, propiciando la excreción urinaria de sodio y agua. Beneficios clínicos. Aunque no se ha demostrado que mejoren la mortalidad ni la morbilidad en ensayos de grandes dimensiones, los diuréticos son necesarios en casi todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, estadios C y D, para aliviar la disnea y los signos de retención de sodio y agua, congestión, es decir, el edema periférico y pulmonar. Ningún otro tratamiento mejora los síntomas y los signos de la sobrecarga de sodio y agua tan rápida y eficazmente. Cuando un paciente precisa un diurético, el tratamiento suele ser necesario de por vida, aunque la dosis y el tipo de diurético puedan variar. Uso práctico. El principio fundamental es prescribir la dosis mínima de diurético necesaria para que el paciente no presente edema, peso seco. Un uso excesivo puede originar alteraciones electrolíticas, como hiponatremia, hipopotasemia, con riesgo de toxicidad por digital, hiperuricemia, con riesgo de gota, y uremia. El riesgo de insuficiencia renal aumenta por el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos. La hipovolemia inducida por diuréticos también puede causar hipotensión sintomática y azoemia prerrenal. La restricción de la ingesta de sodio puede ayudar a reducir la necesidad de diuréticos, pero no permite prescindir de ellos. La dosis de estos debe ser flexible, con aumentos transitorios ante retenciones de líquido, por ejemplo, cuando aumenten los síntomas, se gane peso o aumenten los edemas, y disminuciones cuando se produzca hipovolemia, por ejemplo, como consecuencia del aumento de la pérdida de electrolitos por gastroenteritis o de la disminución de la ingesta de líquidos. Diurético tiacídico. En algunos pacientes con síntomas poco importantes de insuficiencia cardíaca con función renal conservada, estadio C, suele ser suficiente un diurético tiacídico como la clortalidona.
En estadios más avanzados, estadio D, o en pacientes con insuficiencia renal añadida, suele ser necesario un diurético de asa como la furosemida. Los diuréticos de asa causan un rápido inicio de una diuresis intensa pero relativamente corta si se compara con el efecto de una tiácida, que es menos intenso pero más duradero. El momento de la administración del diurético de asa, que no tiene por qué ser a primera hora de la mañana, puede ajustarse según la actividad social del paciente. La administración puede posponerse o omitirse temporalmente si el paciente tiene que viajar o tiene alguna actividad que pueda verse comprometida por la rápida acción del diurético. En la insuficiencia cardíaca grave, estadio D, los efectos de la administración a largo plazo de diuréticos de asa pueden reducirse por un aumento en la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Este problema se evita usando una combinación de diurético de asa y tiácida o similares a las tiácidas, por ejemplo, hidroclorotiácida o metolazona, que actúan sinérgicamente con el diurético de asa bloqueando la reabsorción de sodio en diferentes segmentos de la nefrona. Esta combinación precisa de una monitorización más frecuente de los electrolitos y de la función renal para detectar una hiponatremia inducida por diuréticos, alteraciones de la potasemia y azoemia prerrenal. Diuréticos orales. En pacientes que se hacen resistentes a la acción de los diuréticos orales, se administra temporalmente por vía intravenosa un diurético de asa, en bolos o como infusión continua. Se desconoce por qué se da esta resistencia, pero se piensa que es por importantes factores como la alteración de la absorción de los diuréticos orales por el edema intestinal, la hipotensión, la reducción del flujo sanguíneo renal, la congestión venosa renal y los cambios adaptativos en la nefrona. Los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, estadios C y D, también han de ser considerados para el tratamiento con un antagonista del receptor de mineralocorticoides, aldosterona, como la espironolactona, que aumenta la excreción de sodio pero no la de potasio. Los pacientes que reciben una combinación de diuréticos tienen que recibir una vigilancia estricta de la bioquímica en sangre y de su situación clínica. El empleo de un receptor de mineralocorticoides, o, en raras ocasiones, de un diurético ahorrador de potasio, junto con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina, no se recomienda el tratamiento con los tres grupos farmacológicos, precisa de una vigilancia estrecha por la posible aparición de hiperpotasemia. Aunque son muy eficaces en el alivio de síntomas y signos, los diuréticos por sí solos no son suficientes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En los casos de sobrecarga de volumen resistente e intensa, debe considerarse la retirada mecánica de líquido mediante ultrafiltración. Añadiendo otros tratamientos modificadores de la enfermedad, se consigue mantener la estabilidad clínica, enlentecer la progresión estructural y reducir el riesgo de hospitalización y de muerte prematura. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Mecanismo de acción. Estos fármacos actúan inhibiendo la enzima que convierte el decapéptido inactivo angiotensina I en el octapéptido activo angiotensina 2, y que también escinde la bradicinina. Se cree que en los pacientes con insuficiencia cardíaca el exceso de angiotensina 2 ejerce muchas acciones dañinas mediadas por la estimulación del receptor de angiotensina 2 de tipo 1, como la vasoconstricción, que aumenta la poscarga ventricular, el crecimiento excesivo de los miocitos y de la matriz extracelular, lo que contribuye a remodelado ventricular izquierdo incorrecto, la activación del sistema nervioso simpático, las acciones protrombóticas y el aumento de la liberación de la argipresina y la retención de sodio, directamente y mediante la estimulación de la secreción de aldosterona, que activa el receptor de mineralocorticoides. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina también reducen la degradación de la bradicinina, ya que la enzima convertidora de la angiotensina es idéntica a la cininasa 2, y el acúmulo de bradicinina resultante es responsable directa o indirectamente de dos de los efectos secundarios específicos de estos fármacos, la tos y el angioedema. La bradicinina, sin embargo, también tiene efectos beneficiosos, vasodilatación, inhibición del remodelado cardiovascular adverso y acciones antitrombóticas, aunque la importancia que tienen estas acciones mediadas por la bradicinina en relación con los efectos beneficiosos de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina no está aclarada. Tabla 59, 2. Guía práctica para el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y de antagonistas del receptor de la angiotensina en pacientes con insuficiencia cardíaca debida a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué?
En 2 ensayos aleatorizados importantes, Consensus primero y Solvt, y en un metaanálisis de ensayos de menores dimensiones se ha demostrado de forma concluyente que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina aumentan la supervivencia, reducen las hospitalizaciones y mejoran la clase de la New York Heart Association, NYHA, y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática de todos los grados. En otros ensayos aleatorizados importantes en pacientes con disfunción sistólica tras un infarto de miocardio agudo, SAFE, EIR, TRACE, se ha demostrado que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina aumentan la supervivencia. En pacientes con insuficiencia cardíaca, ATLAS, el criterio de valoración compuesto por muerte u hospitalización se redujo con dosis superiores de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, en comparación con el uso de dosis más bajas. También se ha demostrado que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina posponen o impiden la aparición de insuficiencia cardíaca sintomática en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomática. En pacientes con intolerancia previa a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, se ha observado que el candesartán reduce el riesgo de la variable compuesta de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuye el riesgo de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca y mejora la clase de la NYHA. Estos datos sobre insuficiencia cardíaca se hallan respaldados por otro ensayo aleatorizado llevado a cabo en pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca o ambas en el marco de un infarto agudo de miocardio, Valiant, en el que el valsartán fue tan eficaz como el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina captopril en lo referente a la reducción de la mortalidad y de la morbilidad cardiovasculares. Añadidos al tratamiento estándar, incluido el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática de cualquier grado, los antagonistas del receptor de angiotensina valsartán y candesartán han demostrado, en 2 grandes ensayos aleatorizados, VALEFT y CHARM, que reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mejoran la clase de la NYHA y mantienen la calidad de vida. Los 2 ensayos CHARM con fracción de eyección ventricular izquierda baja, CHAR Alternative y CHARM-ADER, también pusieron de manifiesto que el candesartán reduce la mortalidad por cualquier causa. ¿En quién y cuándo? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Indicaciones. En principio, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja. Tratamiento de primera línea, junto con beta bloqueantes, en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 a 4 de la NYHA. Debe iniciarse lo antes posible. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina también son beneficiosos en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomática, clase 1 de la NYHA. Contraindicaciones. Antecedentes de angioedema, estenosis bilateral de las arterias renales, precauciones: consultar con un especialista, hiperpotasemia significativa, potasio mayor que 5 milimol por litro, insuficiencia renal significativa, creatinina mayor que 221 micromol por litro o mayor que 2,5 miligramos por decilitro, hipotensión intensa, presión arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercurio, con o sin síntomas. Deben tenerse en cuenta las siguientes posibles interacciones farmacológicas. Suplementos de potasio diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, amilorida y triamtereno, precaución con las preparaciones combinadas con furosemida. Antagonistas de la aldosterona, espironolactona, eplerenona, bloqueantes del receptor de angiotensina, antiinflamatorios no esteroideos sustitutos bajos en sal que llevan mucho potasio. Antagonistas del receptor de angiotensina. Indicaciones. Tratamiento de primera línea, junto con beta bloqueantes, en pacientes con insuficiencia cardíaca de clases 2 a 4 de la NYHA e intolerancia a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina por tos o angioedema. Tratamiento de segunda línea, tras optimización de inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y beta bloqueante, en pacientes con insuficiencia cardíaca de clases 2 a 4 de la NYHA e intolerancia a un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Contraindicaciones. Estenosis bilateral conocida de la arteria renal, precaución: solicitud de atención de un especialista, como para los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, interacciones farmacológicas, como para los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Dónde? Fuera del hospital para la mayoría de los pacientes. Excepciones: ver precauciones, consultar con un especialista. ¿Qué inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y en qué dosis? Dosis inicial, y la dosis objetivo.
Captopril 6, 25 miligramos 2 veces al día, hasta 50 miligramos 3 veces al día. Enalapril 2,5 miligramos 2 veces al día, de 10 a 20 miligramos 2 veces al día. Lisinopril 2,5 a 5 miligramos una vez al día, de 20 a 35 miligramos una vez al día. Ramipril 2,5 miligramos una vez al día, hasta 5 miligramos 2 veces al día o 10 miligramos una vez al día. Trandolapril 0,5 miligramos una vez al día, a 4 miligramos una vez al día. ¿Qué antagonistas del receptor de angiotensina y en qué dosis? Dosis inicial, y la dosis objetivo. Candesartán 4 u 8 miligramos una vez al día, a 32 miligramos una vez al día, valsartán 40 miligramos 2 veces al día, a 160 miligramos 2 veces al día, losartán 50 miligramos una vez al día, a 150 miligramos al día. ¿Cómo utilizarlo? Comenzar con una dosis baja. Duplicar la dosis cada 2 semanas como mínimo. Apuntar hacia la dosis objetivo o, en su defecto, hacia la dosis máxima tolerada. Recordar. Un poco de inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina entre los antagonistas del receptor de angiotensina es mejor que no administrarlo. Controlar la presión arterial y la bioquímica en sangre, urea nitrógeno ureico en sangre, creatinina, potasio. Comprobar la bioquímica en sangre de 1 a 2 semanas después del inicio, y de 1 a 2 semanas después del último ajuste de la dosis. Cuando detener el aumento de la dosis, reducir la dosis, detener el tratamiento. Un miembro del personal de enfermería especializado en insuficiencia cardíaca podrá colaborar en la educación del paciente, el seguimiento, en persona o por teléfono, el control bioquímico y el aumento de la dosis. Consejos para el paciente. Explicar los beneficios previstos. El tratamiento se administra para mejorar los síntomas, evitar el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca causante de la hospitalización, y aumentar la supervivencia. Los síntomas mejoran en las semanas a meses siguientes al inicio del tratamiento. Aconsejar a los pacientes que informen de los principales efectos adversos, es decir, mareo entre la hipotensión sintomática, tos. Aconsejar a los pacientes que eviten los antiinflamatorios no esteroideos que no hayan sido recetados por un médico, adquiridos sin receta, y los sustitutos de la sal ricos en potasio. Resolución de problemas. Presión arterial baja, sin síntomas, no suele precisar cambios del tratamiento. Hipotensión sintomática, si causa mareo, desvanecimiento o confusión e hipotensión, volver a considerar la posibilidad de administrar nitratos, antagonistas del calcio y otros vasodilatadores. Si no hay signos ni síntomas de congestión, considerar la posibilidad de reducir la dosis de diurético. Si con estas medidas no se resuelve el problema, consulte con un especialista. Tos. La tos es frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, muchos de los cuales presentan neumopatías relacionadas con el tabaco. La tos también es síntoma de edema pulmonar, que se debe descartar en caso de aparición o empeoramiento de la tos. La tos inducida por inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina rara vez obliga a suspender el tratamiento. Cuando la tos se hace preocupante, por ejemplo, no dejar dormir al paciente, y se puede demostrar que se debe al inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, es decir, reaparece tras retirar el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y volver a administrarlo, se puede considerar la posibilidad de sustituirlo por un antagonista del receptor de angiotensina. Empeoramiento de la función renal. Cabe esperar que aumenten algo la urea, nitrógeno ureico en sangre, la creatinina y el potasio después de empezar a recibir un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina entre antagonistas del receptor de angiotensina. Si el aumento es pequeño y el paciente sigue asintomático, no es preciso tomar medidas. Es aceptable un aumento de la creatinina hasta el 50% con respecto al valor basal o menor o igual que 266 micromol por litro, 3 miligramos por decilitro, lo que suponga menos. Se considera aceptable un aumento del potasio si es menor o igual que 5,5 milimol por litro. Si la urea, la creatinina o el potasio aumentan mucho, se considerará la posibilidad de suspender la administración de fármacos nefrotóxicos concomitantes, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, y otros suplementos de potasio o fármacos que produzcan retención, triamtereno, amilorida, espironolactona eclerenona, y, si no hay signos de congestión, de reducir la dosis de diurético. Si la creatinina o el potasio superan los valores antedichos y persisten a pesar del ajuste de la medicación concomitante, se reducirá a la mitad la dosis del inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y se volverá a comprobar la bioquímica en sangre en el plazo de 1 a 2 semanas. Si la respuesta sigue sin ser satisfactoria, se consultará a un especialista.
Si el potasio es mayor que 5,5 milimol por litro o la creatinina aumenta mayor que 100% o supera los 310 micromol por litro, 3,5 miligramos por decilitro, se suspenderá la administración del inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y se consultará a un especialista. La bioquímica en sangre se controlará a menudo hasta que el potasio y la creatinina se estabilicen. Tabla 59, 3. Guía práctica para el uso de beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca debida a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? En varios ensayos aleatorizados y controlados importantes, es decir, USCOP, CIBIS-2, MERIT-HF, Copernicus, se ha demostrado de forma concluyente que determinados beta bloqueantes aumentan la supervivencia, reducen las hospitalizaciones y mejoran la clase de la New York Heart Association, NYHA, y la calidad de vida cuando se añaden al tratamiento convencional, diuréticos, digoxina e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, en pacientes con insuficiencia cardíaca leve y moderada estable, y en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca grave. En el ensayo Seniors, de diseño sustancialmente diferente al de los antedichos, pacientes mayores, algunos con función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, seguimiento más duradero, se observó que el efecto del tratamiento con nebivolol es menor, aunque es difícil hacer una comparación directa. En otro ensayo, BES, no se demostró una reducción de la mortalidad global, pero se observó una reducción de la mortalidad de origen cardiovascular, lo que, por otro lado, coincide en gran medida con los estudios antedichos. En el ensayo COMET se demostró que el carvedilol fue sustancialmente más eficaz que una dosis baja de tartrato de metoprolol de corta duración. En el estudio MERIT-HF se utilizó succinato de metoprolol de acción prolongada. ¿En quién y cuándo? Indicaciones. En principio todos los pacientes con insuficiencia cardíaca leve y moderada estable. Los pacientes con insuficiencia cardíaca grave deben acudir al especialista. Tratamiento de primera línea, junto con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, en pacientes con insuficiencia cardíaca de clases 2 y 3 de la NYHA estable. Empezar cuanto antes. Contraindicaciones. Asma. Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, precauciones: consultar con un especialista, insuficiencia cardíaca grave, clase 4 de la NYHA, agravamiento actual o reciente, menor que 4 semanas, de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hospitalización con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, bloqueo cardíaco o frecuencia cardíaca menor que 60 minutos. Signos persistentes de congestión, hipotensión, presión arterial baja, sistólica menor que 90 milímetros de mercurio, elevación de la presión venosa yugular, ascitis, edema periférico notable. Deben tenerse en cuenta las siguientes posibles interacciones farmacológicas: verapamilo, tiltiazem, debe interrumpirse, digoxina, amiodarona. ¿Dónde? Fuera del hospital. En pacientes estables, los pacientes con insuficiencia cardíaca grave entre clase 4 de la NYHA deben consultar a un especialista. No debe utilizarse en pacientes inestables hospitalizados por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Otras excepciones: ver precauciones, consultar con un especialista. ¿Qué beta bloqueante y en qué dosis? Dosis inicial, y la dosis objetivo. Bisoprolol 1, 25 miligramos una vez al día, a 10 miligramos una vez al día, carvedilol 3,125 miligramos 2 veces al día, de 25 a 50 miligramos 2 veces al día, metoprolol LCLP 12,5 a 25 miligramos una vez al día, hasta 200 miligramos una vez al día, nebivolol 1, 25 miligramos una vez al día, a 10 miligramos una vez al día. ¿Cómo utilizarlo? Comenzar con una dosis baja. Duplicar la dosis cada 2 semanas como mínimo. Apuntar hacia la dosis objetivo o, en su defecto, hacia la dosis máxima tolerada. Recordar: es mejor un poco de beta bloqueante que nada. Controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la situación clínica, síntomas, signos, especialmente signos de congestión, peso corporal. Comprobar la bioquímica en sangre de 1 a 2 semanas después del inicio, y de 1 a 2 semanas después del último ajuste de la dosis. Cuando detener el aumento de la dosis, reducir la dosis, detener el tratamiento. Un miembro del personal de enfermería especializado en insuficiencia cardíaca podrá colaborar en la educación del paciente, el seguimiento, en persona o por teléfono, y el aumento de la dosis. Consejos para el paciente. Explicar los beneficios previstos. El tratamiento se administra para mejorar los síntomas, evitar el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca causante de la hospitalización, y aumentar la supervivencia.
Una vez iniciado el tratamiento, la mejoría sintomática puede ser lenta, 3 a 6 meses o más. Puede haber un empeoramiento transitorio de los síntomas al principio del tratamiento o en la fase de aumento de la dosis. A largo plazo, los beta-bloqueantes mejoran el bienestar. Se aconsejará a los pacientes que informen del empeoramiento y se les informará de que normalmente el deterioro, astenia, cansancio, dificultad respiratoria, se puede tratar fácilmente ajustando los demás medicamentos. Se indicará a los pacientes que no suspendan el tratamiento con beta-bloqueantes sin consultar con el médico. Para detectar y tratar el deterioro desde el principio, se animará a los pacientes a pesarse a diario, después de levantarse y de orinar, antes de vestirse y de comer, y a aumentar la dosis de diurético si aumentan de peso de forma persistente, mayor que 2 días, en mayor que 1,5 a 2 kilogramos. Resolución de problemas. Empeoramiento de síntomas o signos, por ejemplo, aumento de la disnea, cansancio, edema, aumento de peso. Si aumenta la congestión, se aumentará la dosis de diurético o se reducirá a la mitad la de beta-bloqueante, si el aumento de la dosis del diurético no funciona. En caso de cansancio notable, o de bradicardia, se reducirá a la mitad la dosis del beta-bloqueante, no suele ser necesario, y se revisará al paciente al cabo de 1 a 2 semanas. Si no mejora, se consultará con el especialista. En caso de empeoramiento grave, se reducirá a la mitad la dosis de beta-bloqueante o se suspenderá el tratamiento, no suele ser necesario. Se consultará con el especialista. Frecuencia cardíaca baja. Si es menor que 50 latidos por minuto y hay empeoramiento de síntomas, dividir por la mitad la dosis de beta-bloqueante o, en caso de grave deterioro, interrumpir el beta-bloqueante, rara vez necesario. Revisar la necesidad de otros fármacos reductores de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, digoxina, amiodarona, tiltiazem o verapamilo. Preparar el electrocardiograma para excluir bloqueo cardíaco. Consultar con un especialista. Presión arterial baja asintomática. En general no requiere ninguna modificación del tratamiento. Hipotensión sintomática. Si existe aturdimiento, mareo o confusión, y baja presión arterial, reconsiderar la necesidad de nitratos, antagonistas del calcio y otros vasodilatadores. Si no existen signos ni síntomas de congestión, considerar la reducción de la dosis de diurético o de inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Si tales medidas no resuelven el problema, solicitar asesoramiento especializado. Tabla 59, 4. Guía práctica para el uso de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides en pacientes con insuficiencia cardíaca debida a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? En el estudio Rales se demostró que la espironolactona en dosis bajas aumentó la supervivencia, redujo las hospitalizaciones y mejoró la clase de la New York Heart Association, NYHA, cuando se añadió al tratamiento convencional, diurético, digoxina, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y, en pocos casos, beta-bloqueante, en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, clase 3 o 4 de la NYHA. Las conclusiones del estudio Rales se ven avaladas por otro ensayo aleatorizado llevado a cabo en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y síntomas leves, clase 2 de la NYHA, en los que otro antagonista del receptor de mineralocorticoides, la eclerenona, incrementó la supervivencia y redujo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cuando se añadió a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, o a un antagonista del receptor de la angiotensina antagonistas del receptor de angiotensina, y a un beta-bloqueante, énfasis HF. Estos hallazgos en la insuficiencia cardíaca se hallan respaldados por otro ensayo aleatorizado llevado a cabo en pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca, o diabetes, en el marco de un infarto agudo de miocardio, EFSUS, en los que la eclerenona aumentó la supervivencia y redujo las hospitalizaciones por causas cardíacas. ¿En quién y cuándo? Indicaciones. En principio, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, clase 2 a 4 de la NYHA. Tratamiento de segunda línea, después de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los beta-bloqueantes, en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 a 4 de la NYHA. Tratamiento de segunda línea, después de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los beta-bloqueantes, en pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor o igual que 40%. Precauciones, consultar con un especialista.
hiperpotasemia significativa, potasio mayor que 5 milimol por litro, insuficiencia renal significativa, creatinina mayor que 221 micromol por litro o mayor que 2,5 miligramos por decilitro, deben tenerse en cuenta las siguientes posibles interacciones farmacológicas: suplementos de potasio entre diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, amilorida y triamtereno, precaución con las preparaciones combinadas con furosemida, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueantes del receptor de angiotensina, antiinflamatorios no esteroideos. Sustitutos bajos en sal que llevan mucho potasio. ¿Dónde? Fuera del hospital o en el hospital. Excepciones: ver precauciones, consultar con un especialista. ¿En qué dosis? Dosis inicial, y la dosis objetivo. Espironolactona 25 miligramos una vez al día o en días alternos, de 25 a 50 miligramos una vez al día. Eplerenona 25 miligramos una vez al día, hasta 50 miligramos una vez al día. ¿Cómo utilizarlo? Comenzar con una dosis baja. Análisis de bioquímica en sangre al cabo de 1, 4, 8 y 12 semanas. 6, 9 y 12 meses. Posteriormente, cada 6 meses. Si el potasio supera los 5,5 milimol por litro o la creatinina aumenta a 221 micromol por litro, 2,5 miligramos por decilitro, se reducirá la dosis 25 miligramos en días alternos y se analizará a menudo la bioquímica en sangre. Si el potasio es mayor que 6 milimol por litro o la creatinina aumenta a mayor que 310 micromol por litro, 3,5 miligramos por decilitro, se suspenderá inmediatamente la administración de espironolactona y se consultará a un especialista. Un miembro del personal de enfermería especializado en insuficiencia cardíaca podrá colaborar en la educación del paciente, el seguimiento, en persona o por teléfono, el control bioquímico y el aumento de la dosis. Consejos para el paciente. Explicar los beneficios previstos. El tratamiento se administra para mejorar los síntomas, evitar el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca causante de la hospitalización, y aumentar la supervivencia. Los síntomas mejoran en las semanas a meses siguientes al inicio del tratamiento. Evitar los antiinflamatorios no esteroideos si no han sido recetados por un médico, adquiridos sin receta, y los sustitutos de la sal ricos en potasio. Si el paciente presenta diarrea o vómitos, deberá dejar de recibir espironolactona y ponerse en contacto con el médico. Resolución de problemas. Empeoramiento de la función renal, hiperpotasemia. El principal problema es la hiperpotasemia, mayor que 6 milimol por litro. Aunque fue infrecuente en el estudio Rales, se ha observado con más frecuencia en la práctica clínica. Por otro lado, en pacientes con insuficiencia cardíaca puede ser deseable que la concentración de potasio sea un poco más alta que lo normal, sobre todo si reciben digoxina. Es importante evitar los fármacos que retienen potasio, por ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio, como la amilorida y el triamtereno, y los fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. El riesgo de hiperpotasemia e insuficiencia renal cuando se administra un antagonista de la aldosterona a pacientes que ya reciben tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y un bloqueante del receptor de la angiotensina es mayor que cuando se añade un antagonista de la aldosterona solo a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o a un bloqueante del receptor de la angiotensina. Es obligatorio hacer un seguimiento cuidadoso. Algunos sustitutos bajos en sal llevan mucho potasio. Los hombres tratados con espironolactona pueden presentar molestias mamarias o ginecomastia, significativamente menos frecuente con eplerenona. Beneficios clínicos. Se ha demostrado en ensayos clínicos que el tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, solo añadido a diuréticos y digoxina, disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo, mejora la fracción de eyección, reduce los síntomas y las hospitalizaciones, y prolonga la supervivencia. Estos fármacos también reducen el riesgo de presentar infarto de miocardio y, posiblemente, diabetes y fibrilación auricular. Por eso se recomienda el tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina en todos los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, al margen de los síntomas y de la etiología. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina no sustituyen a los diuréticos pero pueden mitigar la hipopotasemia que estos inducen. Uso práctico. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina deben introducirse en el régimen terapéutico del paciente tan pronto como sea posible.
La única contraindicación es la hipotensión sintomática y la estenosis bilateral de arteria renal. Esta última se suele asociar a un aumento precoz y marcado de las concentraciones séricas de urea y de creatinina al reducirse rápidamente la perfusión renal por la inhibición de la producción y de la acción de la angiotensina 2. El tratamiento debe iniciarse en dosis baja, que se aumentará gradualmente hasta alcanzar el objetivo que ha demostrado beneficios en un ensayo clínico. Se debe evaluar al paciente para detectar hipotensión sintomática, uremia e hiperpotasemia tras cada incremento de la dosis. Estos efectos adversos son poco frecuentes y generalmente suelen resolverse mediante la reducción de la dosis de diuréticos, si el paciente no presenta edema, o de los fármacos nefrotóxicos o antihipertensores concomitantes, por ejemplo, nitratos, antagonistas del calcio, o antiinflamatorios no esteroideos. En un 15% de los pacientes tratados con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina aparece una tos seca y no productiva. Cuando supone un problema, se recomienda sustituir el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina por un antagonista del receptor de angiotensina. En los raros casos en los que se produce angioedema, el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina debe suspenderse y no ser empleado nunca más. Se puede intentar sustituir, con cautela, por un antagonista del receptor de angiotensina. Beta bloqueantes. Mecanismo de acción. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por una activación excesiva del sistema nervioso simpático, que causa vasoconstricción y retención de sodio. De esta forma aumentan la precarga y la poscarga y a menudo se induce isquemia miocárdica o arritmias. Además, la noradrenalina puede originar hipertrofia de los miocitos y aumentar su apoptosis. Los beta bloqueantes contrarrestan muchos de estos efectos nocivos de la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Una frecuencia cardíaca elevada es un importante factor pronóstico en la insuficiencia cardíaca entre pacientes en ritmo sinusal y, en este contexto, los beta bloqueantes reducen la frecuencia cardíaca. Beneficios clínicos. La adición de un beta bloqueante a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, y un diurético, digoxina, y un antagonista del receptor de mineralocorticoides, durante períodos prolongados mejora aún más la función ventricular izquierda, reduce las hospitalizaciones y mejora notoriamente la supervivencia. Por tanto, se recomienda administrar un beta bloqueante a todos los pacientes con disfunción sistólica sintomática, al margen de la etiología y de la gravedad, y la combinación de un beta bloqueante y de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina es actualmente la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca sintomática. El tratamiento con un beta bloqueante añadido a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina está recomendado en todos los pacientes con síntomas, clases 2 y 4 de la NIJA, y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, independientemente de la etiología. Uso práctico. Las principales contraindicaciones para el empleo de los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca son el asma, aunque es importante resaltar que la disnea por congestión pulmonar puede confundirse con reactividad bronquial, y el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. El inicio del tratamiento durante un episodio de descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca debe también evitarse hasta que el paciente esté estabilizado. Además, se recomienda precaución en pacientes con frecuencias cardíacas inferiores a 60 latidos por minuto o presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio. Se recomienda usar los beta bloqueantes que han demostrado beneficios en los ensayos clínicos. Al igual que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los beta bloqueantes deben introducirse tan pronto como sea posible en el régimen de tratamiento del paciente, empezando por dosis bajas, que se aumentarán gradualmente hasta alcanzar la dosis objetivo empleada en un ensayo clínico. La estrategia empieza con poco, sigue poco a poco. Hay que vigilar la aparición de hipotensión sintomática o de bradicardia extrema en cada incremento de la dosis, pero ambos efectos secundarios son raros y la hipotensión generalmente puede controlarse reduciendo la dosis de otros antihipertensores no fundamentales, por ejemplo, nitratos y antagonistas del calcio. La bradicardia es más probable en pacientes que además toman digoxina o amiodarona y el uso simultáneo de estos fármacos debe revisarse si la bradicardia es especialmente grave. En ocasiones, tras el inicio del tratamiento con un bloqueante o al aumentar la dosis se produce un empeoramiento sintomático y retención de líquidos, por ejemplo, aumento de peso o edema.
Estos efectos secundarios suelen resolverse con un aumento temporal de la dosis de diurético sin necesidad de interrumpir el tratamiento beta bloqueante. El tratamiento con un beta bloqueante es de por vida, aunque puede ser necesario reducir la dosis, o, en casos excepcionales, suspender el tratamiento, temporalmente durante los episodios de descompensación aguda si el paciente muestra signos de hipoperfusión o de congestión refractaria. Antagonistas del receptor de mineralocorticoides, aldosterona. Mecanismo de acción. La aldosterona, la segunda hormona de la cascada renina-angiotensina-aldosterona, tiene acciones nocivas vasculares, renales, autonómicas y cardíacas cuando se produce en exceso en pacientes con insuficiencia cardíaca. El exceso de aldosterona fomenta la retención de sodio y la hipopotasemia, y se cree que contribuye a la fibrosis miocárdica. Y todo ello predispone a las arritmias. La aldosterona despliega sus efectos activando el receptor de mineralocorticoides, que a su vez es estimulado por otros corticoesteroides endógenos. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides bloquean estas acciones indeseadas, y en dosis elevadas, actúan también como diuréticos ahorradores de potasio. Beneficios clínicos. El antagonista del receptor de mineralocorticoides espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, mejora los síntomas, reduce las hospitalizaciones y mejora la supervivencia cuando se añade a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, y a un diurético y digoxina, en pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida y muy sintomáticos. La eplerenona, otro antagonista del receptor de mineralocorticoides, reduce la mortalidad y la morbilidad cuando se añade a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y a un beta bloqueante en pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida e insuficiencia cardíaca con síntomas leves, clase 2 de la NIJA. Por ello, se debe considerar la administración de un antagonista del receptor de mineralocorticoides a todos los pacientes que continúen sintomáticos, clases 2 a 4, a pesar del tratamiento con diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o antagonistas del receptor de angiotensina, y beta bloqueantes. La adición de un antagonista del receptor de mineralocorticoides a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, y diurético, digoxina y beta bloqueante, es preferible a añadir un antagonista del receptor de angiotensina, debido al mayor efecto beneficioso de un antagonista del receptor de mineralocorticoides, especialmente en la reducción de la mortalidad por cualquier causa. Cuando se comienza a usar un antagonista del receptor de mineralocorticoides, su administración ha de ser indefinida. La combinación de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, un antagonista del receptor de angiotensina y un antagonista del receptor de mineralocorticoides no ha sido convenientemente evaluada y no se recomienda. Uso práctico. El tratamiento con un antagonista del receptor de mineralocorticoides debe iniciarse en dosis bajas con monitorización de los electrolitos en suero y de la función renal. Los efectos secundarios más graves son la hiperpotasemia y la uremia, al igual que con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, por lo que no debe administrarse un antagonista del receptor de mineralocorticoides a pacientes con potasemia de más de 5 mmol por litro, creatinina en suero superior a 2,5 mg por decilitro, mayor que 221 mmol por litro, u otros datos de alteración importante de la insuficiencia renal alterada. La importancia de la selección de los pacientes y de las dosis está infravalorada por los informes de incidencias preocupantes de hiperpotasemia en la práctica en la comunidad. La espironolactona puede tener efectos androgénicos, especialmente la ginecomastia dolorosa en hombres. Dado que la eplerenona no bloquea el receptor androgénico, constituye un sustituto razonable en pacientes que sufren este efecto secundario. Antagonistas del receptor de angiotensina. Mecanismo de acción. En lugar de inhibir la producción de angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina bloquean la unión de la angiotensina 2 al receptor de angiotensina 2 de tipo 1. Este mecanismo farmacológico de acción diferenciado es importante, porque se piensa que la angiotensina 2 es producida también por otras enzimas, como la quimasa. Los antagonistas del receptor de angiotensina no inhiben la cininasa 2 ni la degradación de la bradicinina, de modo que no causan tos y dan lugar a menos angioedema que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.
Beneficios clínicos. Cuando se utilizan como fármaco único en la insuficiencia cardíaca, los antagonistas del receptor de angiotensina tienen efectos beneficiosos similares a los de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Un antagonista del receptor de angiotensina puede utilizarse como sustituto en pacientes que presentan tos o angioedema con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Cuando se utilizan en dosis clínicamente eficaces, otros efectos adversos como hipotensión, disfunción renal e hiperpotasemia se observan con la misma frecuencia que en el caso de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Como ocurre con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se recomiendan fármacos específicos, pautas de dosificación y dosis diana cuyos efectos beneficiosos hayan quedado demostrados en ensayos clínicos. En el más amplio sector de población de pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca persistente, estadios C o D, clases funcionales 2 a 4, que pueden ser tratados mediante un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, un antagonista del receptor de angiotensina combinado con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, y un beta bloqueante, mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, alivia los síntomas y reduce el riesgo de muerte cardiovascular, aunque los efectos beneficiosos no son de la misma magnitud que cuando se añade un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Aunque un antagonista del receptor de mineralocorticoides constituye el tratamiento adicional de elección por sus mayores efectos beneficiosos, un antagonista del receptor de angiotensina es una alternativa como tercer fármaco modificador de la enfermedad, añadido a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y un beta bloqueante, en pacientes con síntomas persistentes, estadios C y D, y que no toleran un antagonista del receptor de mineralocorticoides. La eficacia y la seguridad de la combinación de 4 fármacos, integrada por un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, un beta bloqueante, un antagonista del receptor de angiotensina y un antagonista del receptor de mineralocorticoides, son inciertas. En consecuencia, en dichos pacientes, al tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina más un beta bloqueante debe añadirse un antagonista del receptor de mineralocorticoides o un antagonista del receptor de angiotensina, pero no ambos. Pautas del tratamiento con antagonistas del receptor de angiotensina. Las pautas que se siguen para el inicio, el ajuste de la dosis y el seguimiento del tratamiento con antagonistas del receptor de angiotensina son similares a las adoptadas para un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Los efectos adversos, a excepción de la tos y el angioedema, también son similares. El uso de múltiples inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona requiere un seguimiento incluso más diligente, especialmente en pacientes con elevado riesgo de uremia, hipotensión o hiperpotasemia, es decir, en pacientes mayores de 75 años o con presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, diabetes o insuficiencia renal, porque el tratamiento combinado con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y un antagonista del receptor de angiotensina aumenta considerablemente los riesgos de empeoramiento de la función renal, hiperpotasemia e hipotensión sintomática. Como ocurre con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los beta bloqueantes y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, el tratamiento con antagonistas del receptor de angiotensina debe ser indefinido, salvo si existe intolerancia. La neprilisina es una enzima que descompone los péptidos natriuréticos y otras sustancias vasoactivas, entre ellas la adenomedulina y la bradicinina. La inhibición de la neprilisina aumenta las concentraciones de tales sustancias, que tienen efectos vasodilatadores y natriuréticos. Dado que la neprilisina degrada también la angiotensina 2, la administración de un inhibidor de la neprilisina debe combinarse con un agente que bloquee el sistema renina-angiotensina. Tanto la enzima convertidora de la angiotensina como la neprilisina degradan la bradicinina, de modo que la inhibición de ambas enzimas da lugar a un aumento importante del riesgo de angioedema. Por esta razón se desarrolló el inhibidor de la neprilisina y del receptor de angiotensina sacubitril/valsartán. Cuando se comparó la administración de 200 mg de sacubitril/valsartán 2 veces al día con la de enalapril, 10 mg 2 veces al día, el inhibidor de la neprilisina y del receptor de angiotensina redujo la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y redujo otros parámetros de empeoramiento progresivo de la insuficiencia cardíaca, entre ellos el deterioro de los síntomas. El sacubitril/valsartán causa más hipotensión y ligeramente más angioedema que el enalapril.
Actualmente se encuentra en proceso de regulación en Estados Unidos y Europa. Ivabradina. Mecanismo de acción. La ivabradina es el primer fármaco de una nueva clase desarrollada, para inhibir la corriente o el canal mixto sodio-potasio, conocido también en inglés como FAN y abreviado como IFO-ICF, en el nódulo sinoauricular y, al hacerlo, reduce la frecuencia cardíaca. La reducción de la frecuencia cardíaca es la única acción conocida de la ivabradina sobre el corazón, y dicho efecto solo se da en pacientes con ritmo sinusal. Beneficios clínicos. Solo un ensayo aleatorizado y controlado ha analizado el efecto de la ivabradina sobre la mortalidad y la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, clases 2 a 4 de la NIJA, fracción de eyección reducida, menor o igual que 35%, y ritmo sinusal con una frecuencia de 70 latidos por minuto o superior. Ese ensayo puso de manifiesto que la ivabradina mejoraba los síntomas y la fracción de eyección, y reducía el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no la mortalidad, cuando se añadía a un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, o un antagonistas del receptor de angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Uso práctico. Si bien no ha sido aprobada para su uso en Estados Unidos, la ivabradina ha de tenerse en cuenta, cuando esté disponible, en pacientes con síntomas persistentes, clases 2 a 4 de la NIJA, a pesar de la aplicación de otros tratamientos modificadores de la enfermedad, es decir un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, o un antagonistas del receptor de angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides, y en aquellos individuos que presenten ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o superior. El tratamiento debe iniciarse con 5 miligramos 2 veces al día, incrementarse a 7,5 miligramos 2 veces al día 14 días después, salvo si la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto o inferior, y, en general, reducirse a 2,5 miligramos 2 veces al día si la frecuencia es inferior a 50 latidos por minuto. La bradicardia sintomática y las alteraciones visuales, fosfenos, son infrecuentes, pero requieren reducción de la dosis o interrupción de la administración de ivabradina. Además, la ivabradina puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular, lo que determina la suspensión del tratamiento con el fármaco. No se utiliza en combinación con agentes que prolongan el intervalo QT, por ejemplo, amiodarona, y debe emplearse con cautela con inhibidores, como el zumo de pomelo, o inductores de KIP3. Digoxina. Mecanismo de acción. Los glucósidos digitálicos inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana celular, aumentando así el calcio intracelular y la contractilidad miocárdica. Por otra parte, se cree que la digoxina potencia la actividad parasimpática y reduce la simpática, e inhibe la liberación de renina. Efecto de la digoxina. Si el efecto de la digoxina se precisa con urgencia, se puede administrar una dosis de carga de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso magro en 3 dosis separadas en intervalos de 6 horas. La dosis de mantenimiento es 1/3 de la dosis de carga. En los pacientes ancianos con reducción de la función renal y en los pacientes con poca masa corporal se emplean dosis de mantenimiento más bajas, por ejemplo, 1/4 de la dosis de carga y no más de 62,5 miligramos por día. Se recomienda monitorizar la concentración sérica de digoxina por su margen terapéutico estrecho. Al cabo de unos 7 a 10 días se alcanza un estado de equilibrio. La muestra de sangre para monitorización se recoge transcurridas al menos 6 horas, e idealmente entre 8 y 24 horas, tras la última dosis. El intervalo terapéutico recomendado actualmente es 0,5 a 1 nanogramos por mililitro. La digoxina puede causar anorexia, náuseas, arritmias, confusión y alteraciones visuales, especialmente cuando su concentración supera los 2 nanogramos por mililitro. La hipopotasemia aumenta la sensibilidad a los efectos secundarios. La dosis de digoxina debe reducirse en ancianos y en los pacientes con insuficiencia renal. Algunos fármacos aumentan la concentración sérica de digoxina, como la amiodarona. Hidralacina y dinitrato de isosorbida. Mecanismo de acción. La hidralacina es un potente vasodilatador arterial directo. Su mecanismo de acción se desconoce, aunque parece que inhibe la producción enzimática de superóxido, que neutraliza el óxido nítrico e induce tolerancia de los nitratos.
Los nitratos dilatan tanto las venas como las arterias, reduciendo la precarga y la poscarga mediante la estimulación de la vía del óxido nítrico e incrementando el monofosfato de guanosina cíclico en el músculo liso vascular. Ninguno de estos fármacos por sí solo ni otros vasodilatadores directos han demostrado beneficios en la insuficiencia cardíaca. Beneficios clínicos. Aunque esta combinación se conoce desde hace tiempo y se sabe que mejora la función sistólica y que probablemente reduce la mortalidad en las clases 2 a 4 de insuficiencia cardíaca en comparación con placebo, las comparaciones con otros fármacos han demostrado que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina son mejores en términos de supervivencia. Pero a la vista de los análisis de subgrupos que indican que los afroamericanos responden mejor a la hidralacina y al dinitrato de isosorbida, se llevó a cabo un ensayos clínicos aleatorizados y controlados que mostró que añadir hidralacina y dinitrato de isosorbida al tratamiento de los afroamericanos, la mayoría de los cuales recibían ya inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y beta-bloqueante, y muchos de los cuales tomaban también espironolactona, reducía aún más la mortalidad y las hospitalizaciones, y mejoraba la calidad de vida. La combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbida se recomienda en pacientes afroamericanos con síntomas de clases 3 o 4 de la NIJA y una fracción de eyección del 45% o menor a pesar del tratamiento con fármacos estándar modificadores de la enfermedad, esto es, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides. En el ensayo se utilizó una combinación fija de 37,5 miligramos de hidralacina y 20 miligramos de dinitrato de isosorbida. Se daba un comprimido y, si se toleraba, se añadía un segundo comprimido 12 horas después. Luego, se prescribía un comprimido 3 veces al día durante 3 a 5 días, momento en el cual se aumentaba la dosis hasta la dosis de mantenimiento de 2 comprimidos 3 veces al día, es decir, una dosis diaria total de 225 miligramos de hidralacina y 120 miligramos de dinitrato de isosorbida. Pero, dados los limitados criterios de inclusión de este ensayo, se ignora si esta combinación de vasodilatadores es eficaz cuando se añade al régimen terapéutico en otras poblaciones de pacientes. Uso práctico. Además de los afroamericanos, la principal indicación de la hidralacina con dinitrato de isosorbida como tratamiento sustitutivo es para pacientes que no toleran un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y un antagonistas del receptor de angiotensina. La combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbida debe emplearse como tratamiento adicional en afroamericanos y considerarse en otros pacientes que permanecen sintomáticos con otros tratamientos. Los efectos secundarios limitantes de dosis principales de la hidralacina y el dinitrato de isosorbida son la cefalea y el mareo. Un efecto raro que se observa con las dosis altas de hidralacina, especialmente en acetiladores lentos, es un síndrome similar al lupus eritematoso diseminado. Ácidos grasos poliinsaturados omega 3. En un ensayo en el que se administró 1 gramo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3. 850 miligramos de ácido eicosapentaenoico y 852 miligramos de ácido docosahexaenoico en forma de etilésteres en proporción 1:2 al día, se observó una pequeña reducción de la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien este agente puede tener efectos antiinflamatorios y efectos antiarrítmicos beneficiosos, su papel actual en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es incierto, especialmente porque los ensayos llevados a cabo en supervivientes de infarto agudo de miocardio no han mostrado beneficio alguno. Los tratamientos que hemos mencionado son los únicos que han demostrado beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida. Otros tratamientos estudiados en ensayos aleatorizados han demostrado efectos neutros, por ejemplo, amlodipino, o inciertos, por ejemplo, bosentanoetanercept, en la mortalidad y la morbilidad, o aumentos de la mortalidad, por ejemplo, milrinona, flosequinan, besnarinona y moxonidina. Otras cuestiones farmacológicas. Ciertos tratamientos de valor probado para los trastornos cardiovasculares subyacentes o asociados a insuficiencia cardíaca son de beneficio incierto, tratamiento antiplaquetario. O no mejoran los resultados, estatinas. En pacientes con insuficiencia cardíaca persistente y sintomática.
Los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, y otros anticoagulantes orales que no actúan sobre la vitamina K, sino que inhiben el factor 10 activado o la trombina, están indicados en pacientes con fibrilación auricular para reducir el riesgo de tromboembolia, siempre y cuando los pacientes no presenten contraindicaciones para su uso. También pueden utilizarse anticoagulantes en pacientes con evidencia de trombo intracardíaco, por ejemplo, detectado durante el examen ecocardiográfico, o tromboembolia sistémica. Deben tenerse en cuenta las numerosas interacciones de la warfarina con otros fármacos, entre ellos algunas estatinas y la amiodarona. Los anticoagulantes orales que no actúan sobre la vitamina K están contraindicados en pacientes con disfunción renal grave y deben administrarse en dosis reducidas en pacientes con disfunción menos grave, sin olvidar que no se dispone de un tratamiento para revertir los efectos de estos fármacos. La profilaxis con heparina ante trombosis venosa profunda está indicada cuando los pacientes con insuficiencia cardíaca se encuentren postrados en cama, por ejemplo por hospitalización. Se aconseja la vacunación contra la gripe y la infección por neumococos de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque estas infecciones pueden causar grave deterioro clínico. Fármacos que se deben utilizar con precaución en la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente si es grave, suelen padecer también insuficiencia renal o hepática, por lo que cualquier fármaco que se excrete predominantemente por vía renal o que se metabolice en el hígado puede acumularse. Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen presentar muchas otras enfermedades, por lo que reciben tratamiento con muchos fármacos, y así el riesgo de interacciones aumenta. Los fármacos que deben evitarse, si es posible, son las tiazolidinedionas, por el riesgo de retención de líquidos, los antiarrítmicos, como la dronedarona, aunque la amiodarona y la dofetilida son útiles, la mayor parte de los antagonistas del calcio, con la posible excepción del amlodipino, aunque en ocasiones este fármaco incrementa el riesgo de edema pulmonar, los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, muchos antipsicóticos, por ejemplo, la clozapina, y los antihistamínicos. La Food and Drug Administration de Estados Unidos ha puesto de manifiesto recientemente su preocupación porque el agonista dopaminérgico pramipexol, utilizado para tratar la enfermedad de Parkinson, pueda aumentar el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. La metformina debe emplearse con precaución, por el riesgo de acidosis láctica. En un ensayo reciente, se mostró que la saxagliptina incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes. Algunos sustitutos de la sal contienen cantidades considerables de potasio y deben emplearse con cautela. Otros alimentos, por ejemplo, los zumos de pomelo y de arándanos, y suplementos, como la hierba de San Juan, pueden interaccionar con los fármacos que toman los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente la warfarina y la digoxina. Organización de la asistencia. Se ha demostrado en varios estudios que el tratamiento multidisciplinario, organizado y coordinado por el personal de enfermería puede mejorar los resultados en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo reduciendo las hospitalizaciones recurrentes. En consecuencia, se recomienda que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sean incluidos en un programa de abordaje de la enfermedad. Parece que el tratamiento más eficaz de la enfermedad es la educación de los pacientes, de sus familiares y de los cuidadores sobre lo que es la insuficiencia cardíaca y su tratamiento, incluyendo la dosificación flexible de los diuréticos y el hincapié en la importancia del cumplimiento, sobre cómo reconocer y actuar cuanto antes el empeoramiento, disnea, aumento repentino de peso, edema, y cómo optimizar los tratamientos farmacológicos probados. Quizá lo mejor sea el tratamiento a domicilio y no en la consulta, aunque se necesitan ensayos comparativos directos en este sentido. Incluso el seguimiento telefónico es valioso. Las nuevas tecnologías que permiten la telemonitorización no invasiva a domicilio de medidas fisiológicas, por ejemplo, frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, peso y estimación del contenido corporal de líquido, y los dispositivos implantables, que recogen datos similares y se pueden consultar a distancia, se están ensayando como ayudas a la monitorización y al tratamiento, pero los estudios realizados hasta la fecha no han arrojado resultados indicativos.
No obstante, en un ensayo de tamaño moderado, el uso de un sensor implantado para la medición no invasiva de la presión de la arteria pulmonar dio lugar a una reducción del 30% en el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. A pesar de la utilidad del péptido natriurético de tipo B en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y como medida de pronóstico, no se ha demostrado en ensayos clínicos que el tratamiento guiado por el péptido natriurético cerebral sea mejor que la asistencia convencional basada en evidencias. Educación. La educación del paciente, de la familia y de los cuidadores no tiene precio. La autodetección de los signos y síntomas iniciales de deterioro permite intervenir antes. Es fundamental el asesoramiento sobre el correcto uso de los fármacos, haciendo hincapié en el cumplimiento del tratamiento. Asesoramiento sobre el uso de los fármacos. Cuando sea procedente, al paciente se le debe enseñar cómo ajustar la dosis de diurético con arreglo a unos límites personalizados. La dosis se aumentará, o se añadirá un diurético suplementario, si hay datos de retención de líquidos, síntomas de congestión, y se reducirá en caso de hipovolemia, por ejemplo, aumento de la sed asociado a pérdida de peso o a mareo postural, especialmente en épocas de calor o ante trastornos que hacen que se ingiera menos líquido o sodio y se pierda agua. Si la hipovolemia es muy marcada, también será preciso reducir las dosis de otros fármacos. También deben explicarse en detalle los efectos esperados de otros fármacos, tanto beneficiosos como adversos, por ejemplo, la tos y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Es útil informar al paciente de que la mejoría con múltiples fármacos es gradual y puede no notarse del todo hasta pasadas semanas o meses de tratamiento. Además, es importante explicar la necesidad de aumentar gradualmente la dosis de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina y beta-bloqueante hasta la dosis deseada, lo que de nuevo puede llevar semanas o meses. Los pacientes deben saber que no deben tomar antiinflamatorios no esteroideos sin consultarlo y que deben ser cautos con los productos de herbolario o similares. Cumplimiento. La educación y el asesoramiento del paciente, del cuidador y de la familia fomentan el cumplimiento, que se asocia a mejores resultados. El cumplimiento del tratamiento farmacológico también puede favorecerse mediante visitas domiciliarias, programas de seguimiento especializado y ciertas ayudas de farmacia, como las cajas de distribución de dosis, pastilleros organizadores. Modificación del estilo de vida. Ejercicio. El ejercicio aeróbico personalizado, estructurado y supervisado es inocuo y mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Una tabla de ejercicio adecuado también puede reducir las hospitalizaciones y la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se recomienda actividad física regular o entrenamiento físico para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y en condiciones adecuadas. Tabla 59.5. Temas que deben abordarse con un paciente con insuficiencia cardíaca, con su familia y con sus cuidadores. Consejos generales. Explicar qué es la insuficiencia cardíaca y por qué produce síntomas causas de la insuficiencia cardíaca, como reconocer los síntomas, qué hacer si aparecen síntomas, pesarse, para advertir la retención de líquido. Justificación de los tratamientos. Importancia de cumplir los tratamientos, farmacológicos o no, por ejemplo, la dieta, asesoramiento con respecto al tabaco. Pronóstico. Asesoramiento con respecto a los fármacos. Justificación, es decir, ventajas de cada fármaco, dosis y momento de la administración, posibles efectos adversos, y qué medidas tomar, en su caso, qué hacer si se olvida o se salta una dosis, autotratamiento, por ejemplo, flexibilidad con la administración de los diuréticos. Descanso y ejercicio. Reposo, ejercicio y actividades relacionadas con el trabajo, actividad física diaria, actividad sexual, rehabilitación. Aspectos psicosociales. Depresión, función cognitiva, asistencia social. Vacunas e inmunizaciones. Viajes, conducción, hábitos alimentarios y sociales, control de la ingesta de sodio, en su caso, por ejemplo, algunos pacientes con insuficiencia cardíaca grave, evitar el exceso de líquidos en la insuficiencia cardíaca grave, evitar el alcohol en exceso y las drogas ilícitas. Dieta, nutrición y alcohol.
En la mayor parte de las guías se aconseja evitar los alimentos que contienen mucha sal en términos relativos, basándose en que de esta manera la necesidad de diuréticos será menor. Esta recomendación está basada en la experiencia clínica, según la cual un exceso de consumo de sodio puede precipitar una descompensación clínica. Algunos sustitutos de la sal tienen un elevado contenido de potasio, lo que puede originar hiperpotasemia. La restricción de la ingesta de líquidos está indicada únicamente durante los episodios de descompensación asociados a edema periférico o a hiponatremia. En estas situaciones, la ingesta diaria debe restringirse a 1,5 a 2 litros para facilitar la reducción del volumen extracelular e impedir la hiponatremia. La pérdida de peso reduce el trabajo cardíaco y la presión arterial. Por el contrario, la malnutrición es frecuente en la insuficiencia cardíaca grave, y la aparición de caquexia cardíaca es un signo de mal pronóstico. A veces, la disminución de la ingesta de alimentos se debe a náuseas, por ejemplo, por digoxina o por congestión hepatoesplénica, o a distensión abdominal, por ejemplo, por ascitis. En estos casos, hacer comidas pequeñas y frecuentes, y la ingesta de líquidos hipercalóricos e hiperproteicos pueden ser de utilidad. En los casos de descompensación grave de la insuficiencia cardíaca, comer e inclinarse puede resultar difícil por la disnea. Se cree que la ingesta moderada de alcohol no es nociva para los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque en exceso puede causar miocardiopatía y arritmias en personas sensibles. En los pacientes con sospecha de miocardiopatía alcohólica, la abstinencia puede mejorar la función cardíaca. Tabaquismo. El tabaco causa vasoconstricción periférica, que es funesta en la insuficiencia cardíaca. Se cree que el tratamiento sustitutivo de la nicotina es inocuo. En cambio, la inocuidad del bupropión se desconoce, especialmente partiendo del hecho de que aumenta la presión arterial, y la vareniclina puede incrementar el riesgo cardiovascular. Actividad sexual. No es necesario limitarla en los pacientes con insuficiencia cardíaca compensada, pero la disnea puede ser limitante. En los hombres con disfunción eréctil, el tratamiento con un inhibidor de la guanidina monofosfato fosfodiesterasa cíclica de tipo 5 puede ser útil, pero estos fármacos nunca deben tomarse en las 24 horas que siguen a la toma de nitratos, y los nitratos no pueden recomenzarse hasta al menos 24 horas después. Conducción de vehículos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden seguir conduciendo, siempre y cuando no tengan disnea, cansancio o síntomas incapacitantes. Los pacientes que deben dejar de conducir, al menos temporalmente y según las normas locales, son aquellos con historia reciente de síncope, cirugía cardíaca, angioplastia percutánea o colocación de dispositivos. Los pacientes que conduzcan por motivos laborales o comerciales también pueden ser objeto de restricciones. Viajes. Los vuelos cortos rara vez causan problemas a estos pacientes. Se suele mantener una presión de cabina que proporciona un nivel de oxígeno no inferior al equivalente a 6.000 pies sobre el nivel del mar, lo cual deben tolerar los pacientes que no presentan enfermedad pulmonar grave ni hipertensión pulmonar. Los viajes más largos pueden causar edema en los miembros inferiores y deshidratación, predisponiendo a la trombosis venosa. Si un paciente desea viajar a una zona templada o a un país donde el riesgo de gastroenteritis es elevado, se le explicará cómo ajustar la dosis de diuréticos y de otros fármacos. También se recomienda que lleven una lista de los fármacos e información para contactar con su médico. Enfermedades simultáneas. Las enfermedades simultáneas, habituales e importantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pueden deberse a la enfermedad cardiovascular subyacente que causó o contribuyó a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hipertensión, coronariopatía, diabetes mellitus, puede surgir como complicación, por ejemplo, arritmias, o resultar de efectos secundarios del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, gota. Las causas exactas de otras enfermedades que se dan a la vez que la insuficiencia cardíaca, como la diabetes, la depresión, la apnea del sueño, la insuficiencia renal y la anemia, son complejas e inciertas. Estos y otros trastornos, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, son importantes porque determinan en gran medida el pronóstico y pueden limitar el uso de ciertos tratamientos de la insuficiencia cardíaca,
Por ejemplo, la insuficiencia renal limita el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o el asma limita los beta bloqueantes, y porque el tratamiento de estos trastornos puede afectar a la estabilidad de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos en los trastornos reumáticos pueden provocar retención de sal y agua e insuficiencia renal. Tanto la prevención, por ejemplo, diabetes mellitus, como el tratamiento, por ejemplo, anemia, de las enfermedades simultáneas se están estudiando como nuevos objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Angina. Los beta bloqueantes son beneficiosos tanto en la angina como en la insuficiencia cardíaca. De forma similar, la ivabradina, que reduce la frecuencia cardíaca al inhibir la corriente IF en el nódulo sinusal, también tiene efectos beneficiosos, tanto en la angina como en la insuficiencia cardíaca. Los nitratos mejoran los síntomas de angina, pero por sí solos no son útiles en la insuficiencia cardíaca crónica. En general, deben evitarse los antagonistas del calcio porque tienen una acción inotrópica negativa y causan edema periférico. Tan solo el amlodipino ha demostrado no tener efectos negativos en la supervivencia, pero aumenta el riesgo de edema pulmonar. La trimetacidina, la ranolacina y el nicorandil son antianginosos autorizados en determinados países. No está clara su inocuidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. La revascularización percutánea y quirúrgica también es beneficiosa para aliviar la angina en pacientes seleccionados. Los injertos de derivación arterial coronaria reducen el riesgo de muerte por causas cardiovasculares y de hospitalización cardiovascular, incluida la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en ciertos pacientes con insuficiencia cardíaca y angina de pecho, o con una fracción de eyección reducida. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede ser la causa o la consecuencia de la insuficiencia cardíaca en un paciente que presenta fibrilación auricular y frecuencia ventricular rápida. La distinción no es fácil, especialmente cuando la fibrilación auricular prolongada ocasiona una miocardiopatía relacionada con la frecuencia. Hay que descartar la tirotoxicosis y la valvulopatía mitral, en particular la estenosis. También hay que pensar en un posible abuso del alcohol. El paciente debe ser observado estrechamente porque, tras el inicio de estos fármacos, puede presentarse una bradicardia por disfunción subyacente del nódulo sinusal. Prácticamente no hay datos en apoyo de la estrategia de restaurar el ritmo sinusal en lugar de controlar la frecuencia ventricular en la mayoría de los pacientes, salvo cuando se presentan con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica o hipertensión. A veces es necesaria la ablación del nódulo auriculoventricular y un marcapasos para controlar la frecuencia ventricular. La ablación con catéter puede curar la fibrilación auricular en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque la tasa de éxito y sus efectos beneficiosos a largo plazo siguen siendo inciertos. Está demostrada la indicación de profilaxis tromboembólica con warfarina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Asma y obstrucción reversible de las vías respiratorias. El asma es una contraindicación para el uso de beta bloqueantes, pero la mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica los toleran. La congestión pulmonar puede simular una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La administración de un corticoide por vía sistémica para tratar obstrucciones reversibles de las vías respiratorias puede causar retención de sodio y agua, y exacerbar la insuficiencia cardíaca, mientras que el tratamiento inhalado se tolera mejor. Diabetes mellitus. Este tema se aborda en detalle más adelante. La prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus es elevada en la insuficiencia cardíaca, y el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 disminuye con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina. El tratamiento con beta bloqueantes no está contraindicado y es beneficioso en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Las tiazolidinedionas causan retención de sodio y agua, y pueden desembocar en descompensación cardíaca, por lo que no se recomiendan en pacientes con insuficiencia cardíaca o con riesgo de padecerla. La metformina puede causar acidosis metabólica y no se recomienda en la insuficiencia cardíaca grave. La saxagliptina aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes. Disfunción tiroidea.
Tanto la tirotoxicosis como el hipotiroidismo pueden causar insuficiencia cardíaca, y además la tirotoxicosis puede provocar fibrilación auricular, que a su vez desencadena insuficiencia cardíaca. La amiodarona también puede inducir hipotiroidismo e hipertiroidismo, este último especialmente difícil de diagnosticar. El riesgo de disfunción tiroides puede ser menor con el antiarrítmico relacionado a dronedarona, pero aumenta la mortalidad en la insuficiencia cardíaca grave y debe evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios C o D con insuficiencia cardíaca descompensada recientemente. Gota. La hiperuricemia y la gota son frecuentes en la insuficiencia cardíaca, y pueden deberse a los diuréticos o agravarse con su uso. El halopurinol puede prevenir la gota, y los ataques agudos se tratan con colchicina, esteroides orales o esteroides intraarticulares mejor que con antiinflamatorios no esteroideos. Insuficiencia renal. La mayoría de los pacientes tienen disminución del filtrado glomerular. A menudo, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina y antagonistas del receptor de mineralocorticoides, causan una pequeña reducción añadida del filtrado y un aumento de las concentraciones séricas de nitrógeno ureico y de creatinina que, si no son muy intensos, no deben obligar a interrumpir el tratamiento. Pero si dichas concentraciones aumentan mucho, hay que pensar en una estenosis de la arteria renal subyacente. La insuficiencia renal también puede deberse a depleción de sodio y agua, lo que origina hipovolemia relativa, por ejemplo, por diuresis excesiva, diarrea y vómitos, o hipotensión. Los fármacos nefrotóxicos como los antiinflamatorios no esteroideos también son una causa habitual de insuficiencia renal en la insuficiencia cardíaca. Obstrucción prostática. Para las enfermedades de la próstata puede ser preferible un inhibidor de 5-alfa reductasa que un antagonista alfa-adrenérgico, que puede producir hipotensión y retención de sal y de agua. Un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5 del monofosfato de guanosina cíclico es una alternativa, aunque no se emplea en pacientes tratados con nitratos. También hay que descartar la obstrucción prostática en hombres con deterioro de la función renal. Anemia. La anemia normocítica normocrómica también es frecuente en la insuficiencia cardíaca, en parte por la elevada prevalencia de insuficiencia renal. La malnutrición y las pérdidas sanguíneas también contribuyen. El tratamiento con hierro por vía intravenosa con 200 miligramos de carboximaltosa férrica mejora la calidad de vida y reduce los síntomas en los pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 o 3 de la NIJA, fracción de eyección reducida y carencia de hierro sin efectos adversos. En comparación, la darbepoetina, agente estimulador de la eritropoiesis, no supone beneficio alguno. Depresión. La depresión es frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, quizá debido en parte a la alteración del eje hipotálamo-hipófisis y de otras vías neuroquímicas, pero también como resultado del aislamiento social y de la adaptación a la enfermedad crónica. La depresión se asocia a un peor estado funcional, a un menor cumplimiento y a un resultado clínico peor. El tratamiento psicosocial y farmacológico es útil. Se piensa que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son los que mejor se toleran, mientras que los antidepresivos tricíclicos deben evitarse por sus efectos anticolinérgicos y su potencial para causar arritmias. Cáncer. Muchos antineoplásicos, especialmente las antraciclinas, la ciclofosfamida y el trastuzumab pueden causar daño miocárdico e insuficiencia cardíaca, al igual que la radioterapia mediastínica. La constricción pericárdica puede ser resultado de la radioterapia previa, y la afectación maligna del pericardio causa derrame pleural y taponamiento. Dispositivos y cirugía. Desfibriladores automáticos implantables. Aproximadamente la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca mueren de forma súbita, principalmente como resultado de una arritmia ventricular. El riesgo relativo de muerte súbita, en contraste con la muerte por insuficiencia cardíaca progresiva, es mayor en pacientes con síntomas leves. En los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, las muertes por fallo progresivo de la bomba son relativamente frecuentes.
No se ha demostrado que los antiarrítmicos mejoren la supervivencia en la insuficiencia cardíaca, pero los desfibriladores automáticos implantables reducen el riesgo de muerte en determinados pacientes tras un infarto de miocardio y mejoran la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 2 o 3 y disfunción sistólica que ya estaban siendo tratados con el tratamiento médico óptimo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca de clases 2 o 3, sea cual sea la etiología, y fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 35% o inferior a pesar del tratamiento durante al menos 3 meses con agentes modificadores de la enfermedad, es decir, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides o un antagonista del receptor de angiotensina, han de ser considerados candidatos para recibir un desfibriladores automáticos implantables, siempre y cuando no presenten ninguna otra enfermedad que limite significativamente la esperanza de vida, es decir, que la previsión de supervivencia sea de al menos un año, o la calidad de vida. Tratamiento de resincronización cardíaca. Aproximadamente un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una prolongación importante de la duración del QRS en el electrocardiograma de superficie, que es el marcador de activación eléctrica anómala del ventrículo izquierdo causante de desincronización, vaciado ventricular ineficiente y, frecuentemente, insuficiencia mitral. El acoplamiento auriculoventricular también puede ser anómalo, como refleja la prolongación del intervalo PR, así como la sincronía interventricular. El tratamiento de resincronización cardíaca con marcapasos auricular biventricular o multilocalización optimiza el acoplamiento y mejora la sincronización de la contracción. En pacientes sintomáticos, clases 2 a 4 de la NIJA, que estén en ritmo sinusal, presenten marcada disfunción sistólica, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual que 35%, y tengan un complejo QRS ancho, la pauta de añadir tratamiento de resincronización cardíaca al tratamiento médico óptimo y un desfibriladores automáticos implantables mejora la función de bombeo, reduce el reflujo mitral, alivia los síntomas y prolonga considerablemente la capacidad de esfuerzo físico. Además, el tratamiento de resincronización cardíaca reduce de manera significativa el riesgo de muerte y de hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en dichos pacientes. Muchos otros parámetros de valoración de resultados, como la calidad de vida, también mejoran. El mayor efecto beneficioso parece producirse en pacientes con morfología de bloqueo de rama izquierda y en pacientes con síntomas leves, clase 2 de la NIJA. No se sabe con certeza si el tratamiento de resincronización cardíaca resulta beneficiosa en pacientes con fibrilación auricular o con ensanchamiento del complejo QRS sin morfología de bloqueo de rama izquierda. Todos los pacientes en ritmo sinusal con síntomas persistentes, clases 2 a 4 de la NIJA, y una fracción de eyección del 35% o inferior a pesar del tratamiento médico óptimo modificador de la enfermedad, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides, han de ser considerados para tratamiento de resincronización cardíaca si muestran una duración del complejo QRS de 130 milisegundos o mayor, especialmente si tienen bloqueo de rama izquierda. Cirugía. A excepción del trasplante cardíaco y de los dispositivos de asistencia ventricular, no hay criterios aceptados universalmente para la cirugía. El uso de la cirugía varía de unos centros a otros, y depende en gran medida de la experiencia local. Suele ser precisa la evaluación de las pruebas de imagen y de la hemodinámica por expertos cuando se está planteando la cirugía en un paciente con insuficiencia cardíaca, y es fundamental que haya una buena coordinación entre expertos. Se suelen emplear los comités de expertos para tomar decisiones individualizadas respecto a la indicación de cirugía y a los procedimientos. Los tratamientos quirúrgicos establecidos en pacientes con insuficiencia cardíaca son la derivación coronaria con injerto, la cirugía de incompetencia valvular mitral, intervenciones quirúrgicas o percutáneas para estenosis de la válvula aórtica, implantación de dispositivos de asistencia ventricular y trasplante de corazón. En un ensayo reciente no se pudieron demostrar las ventajas de la reconstrucción ventricular por cirugía, en lo que respecta a los síntomas o a las tasas de mortalidad o de hospitalización por causas cardíacas. La miocardioplastia y la ventriculectomía izquierda parcial son otras operaciones para la insuficiencia cardíaca, pero en la actualidad se considera que no aportan beneficio alguno.
Intervención coronaria percutánea. Intervención coronaria percutánea o injerto de derivación de arteria coronaria. La coronariografía percutánea o la derivación coronaria con injerto, según proceda, están indicadas para el tratamiento de la angina. La extensión de la isquemia y la viabilidad miocárdica residual pueden determinarse por métodos no invasivos como la ecocardiografía con dobutamina, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones en pacientes con alteración de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Los injertos de revascularización coronaria pueden reducir el riesgo de muerte por causas cardiovasculares y hospitalizaciones, incluida la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en ciertos pacientes de insuficiencia cardíaca con angina de pecho, fracción de eyección reducida y coronariopatía de 2 o 3 vasos. Así pues, se recomienda el injerto de revascularización coronaria en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, clases 2 a 3 de la NIJA, angina de pecho y anatomía coronaria apropiada, y que, por lo demás, sean aptos para cirugía. No es tan seguro que los injertos de revascularización coronaria resulten beneficiosos en pacientes con coronariopatía pero sin angina de pecho. Muchos médicos y cirujanos tienen en cuenta la revascularización en estos pacientes asintomáticos solo si la isquemia afecta a un área importante del miocardio, tal y como muestran las pruebas no invasivas de imagen. No obstante, queda por demostrar la hipótesis de que el favorecimiento del flujo sanguíneo coronario hacia un miocardio viable pero que no se contrae, en hibernación, mejore la función ventricular y los resultados clínicos. Trasplante cardíaco. El trasplante sigue siendo la intervención quirúrgica más aceptada en la insuficiencia cardíaca terminal. Los criterios de selección suelen centrarse en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, es decir, en aquellos con síntomas graves y limitación funcional, pico de consumo de oxígeno inferior a 12 ml por kilogramos por minuto, y en aquellos con un curso clínico y pronóstico especialmente preocupantes, atribuidos a su cardiopatía. Estos pacientes suelen depender de fármacos inotrópicos intravenosos y del apoyo mecánico. Asistencia circulatoria mecánica. Dada la escasez de donantes de órganos, la asistencia circulatoria mecánica que utiliza un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo, o biventricular, puede servir como puente hasta el trasplante o incluso como procedimiento permanente y definitivo, tratamiento de destino, en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o en fase terminal. Un dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo pulsátil para el desplazamiento de volumen puede aportar una prolongación corta pero significativa de la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que no pueden recibir trasplante, pero las tasas de hemorragia, de complicaciones infecciosas y trombóticas, y de disfunción mecánica que precisó la repetición de la intervención fueron elevadas con este antiguo dispositivo. En pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que no pueden recibir trasplante se puede utilizar un nuevo dispositivo de flujo continuo, que es mucho mejor que el antiguo en cuanto a la supervivencia a los 2 años, sin repetir la intervención de implantación y sin causar ictus discapacitante, 46 y 11%. Dado que no cualquier hospital puede ni debe ofrecer todos estos niveles de asistencia a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, se acepta en general que tales servicios se concentren en un número limitado de centros de atención especializada. Los centros en los que se implantan estos dispositivos manejan criterios como la existencia de síntomas graves persistentes, mayor que 2 meses, a pesar de utilizar los fármacos y los dispositivos de tratamiento óptimos, así como otros elementos que sitúan al paciente en alto riesgo de muerte, por ejemplo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor que 25%, 3 o más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los 12 últimos meses, consumo máximo de oxígeno menor que 12 ml por kilogramos por minuto, dependencia de terapia inotrópica intravenosa, progresiva disfunción de órgano final y deterioro de la función ventricular derecha, para decidir qué paciente ha de ser considerado para asistencia circulatoria mecánica. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, disfunción diastólica. Aunque todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática comparten los mismos signos y síntomas, la limitación física y el deterioro de la calidad de vida, algunos tienen una fracción de eyección de ventrículo izquierdo preservada, generalmente superior al 40 al 50%, y se considera que muchos padecen disfunción diastólica.
La insuficiencia cardíaca diastólica suele tener una causa distinta a la sistólica y un mejor índice de supervivencia, pero a veces es simplemente la primera manifestación de lo que posteriormente evolucionará hacia una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida. Esta distinción es importante, sin embargo, porque en la mayor parte de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados que generaron las pruebas a favor del tratamiento de la insuficiencia cardíaca solo participaron pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida. El tratamiento de los trastornos cardiovasculares subyacentes y de otros que pueden contribuir a los estadios sintomáticos C y D de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada, como la hipertensión, la isquemia miocárdica y la diabetes, es crucial al igual que lo es durante los estadios previos A y B. En los pacientes con fibrilación auricular, el control de la frecuencia ventricular con un beta bloqueante o un antagonista del calcio inotropo negativo, o la restauración del ritmo sinusal, es especialmente importante. Los diuréticos se usan de forma empírica para tratar la retención de sodio y agua, de acuerdo a los mismos principios que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida. En un ensayo con pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo superior al 40%, media del 54%, el tratamiento con el antagonistas del receptor de angiotensina candesartán redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no mejoró la supervivencia ni el criterio de valoración compuesto por muerte de origen cardiovascular u hospitalización por empeoramiento. Un estudio subsiguiente. En un estudio subsiguiente con pacientes con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 45% o superior, media del 60%, el antagonistas del receptor de angiotensina irbesartán no tuvo efecto beneficioso, lo que alienta la posibilidad de que el beneficio del candesartán observado en el ensayo anterior se diera principalmente en pacientes con disfunción sistólica en el límite, es decir, con fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 40 al 50%. En un estudio más reciente de pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 45% o mayor, media 56%, el tratamiento con el antagonista del receptor de mineralocorticoides espironolactona redujo el riesgo de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca, pero no mejoró la supervivencia ni la variable compuesta de muerte cardiovascular u hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. En estudios más pequeños en pacientes en ritmo se ha observado que el antagonista del calcio verapamilo puede mejorar los síntomas y la capacidad de esfuerzo en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada, posiblemente mediante la disminución de la frecuencia cardíaca y así alargando la duración del llenado ventricular diastólico izquierdo y también directamente aumentando la relajación del miocardio. Pero en la actualidad no existen ensayos clínicos aleatorizados y controlados en los que estos fármacos hayan reducido decisivamente la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada, por lo que el objetivo del tratamiento es el alivio sintomático. Insuficiencia cardíaca por valvulopatía. La insuficiencia o la estenosis valvular también pueden ser origen de insuficiencia cardíaca. A veces resulta difícil determinar si la insuficiencia mitral es primaria o secundaria en un paciente con insuficiencia cardíaca y dilatación ventricular izquierda, aunque los antecedentes de valvulopatía o de fiebre reumática apuntan a un problema valvular primario. El objetivo del tratamiento de las valvulopatías primarias es la prevención de la insuficiencia cardíaca mediante reparación o reemplazamiento de la válvula o válvulas afectadas. El desarrollo de insuficiencia cardíaca es un signo de mal pronóstico, que a veces requiere un reemplazamiento a corto plazo, por ejemplo, estenosis aórtica, pero que, en ocasiones, indica que el reemplazamiento no será posible, por ejemplo, por hipertensión pulmonar grave. Estenosis aórtica. En pacientes con función sistólica ventricular deficiente puede ser difícil evaluar la válvula aórtica. Estos pacientes pueden presentar un gasto cardíaco insuficiente para generar un gradiente elevado, aunque la válvula esté muy estenosada. Por otro lado, una válvula aórtica calcificada y degenerada, aunque no estenótica, puede parecer estenótica simplemente porque no se abre con normalidad en pacientes con gasto cardíaco muy bajo. En estos pacientes, la mejor forma de evaluar la intensidad de la estenosis aórtica es calcular la superficie de la válvula.
La ecocardiografía de esfuerzo puede ayudar a evaluar la posible recuperación ventricular tras el alivio de la estenosis aórtica. Hay que considerar la posibilidad de que la isquemia miocárdica concomitante por la coronariopatía también contribuya a una depresión reversible de la función sistólica. La sustitución valvular mediante catéter es una valiosa técnica para pacientes con estenosis aórtica y riesgo alto en caso de intervención quirúrgica abierta. Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral puede ser una causa primaria o una manifestación secundaria en un paciente con insuficiencia cardíaca y dilatación del ventrículo izquierdo. En ocasiones se observa mejoría clínica con la cirugía, pero algunos pacientes con disfunción ventricular izquierda avanzada no logran una mejora sustancial, por ejemplo, cirugía de la válvula mitral en un paciente con insuficiencia mitral intensa y de larga duración. No obstante, puede que la reparación valvular o la anuloplastia sean beneficiosas en pacientes cuidadosamente seleccionados, con insuficiencia mitral secundaria causada o exacerbada por dilatación ventricular izquierda. No se sabe si la reparación de la válvula es preferible a su sustitución. El papel de la reparación percutánea de la válvula mitral es aún incierto y se halla en estudio. Insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada no isquémica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y arterias coronarias normales deben ser evaluados para descartar causas reversibles. En la actualidad, la hipertensión no tratada es una causa poco frecuente de miocardiopatía no dilatada en Estados Unidos, pero fue una de las principales causas y lo sigue siendo en muchas partes del mundo. A veces, las miocardiopatías infiltrantes, por ejemplo, hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis, y las arteritis tienen tratamiento específico recomendado. La enfermedad de Chagas debe tenerse siempre en consideración si el paciente proviene del área endémica. El alcohol y otras toxinas, por ejemplo, los quimioterápicos, son otras causas conocidas de miocardiopatía dilatada. También puede aparecer una miocardiopatía dilatada en el período que rodea al parto. La mayor parte de los casos de miocardiopatía dilatada no isquémica son idiopáticos, es decir, no es posible determinar la causa concreta, aunque pueden tener un origen genético, sobre todo si hay antecedentes familiares al respecto. Independientemente de la etiología, la miocardiopatía dilatada no isquémica debe ser tratada del mismo modo que la miocardiopatía dilatada isquémica. Insuficiencia cardíaca por miocardiopatía hipertrófica. La insuficiencia cardíaca puede surgir en pacientes con miocardiopatía hipertrófica por la disfunción diastólica predominante, asociada a incompetencia mitral o desarrollo de disfunción sistólica. A menudo, el tratamiento de esta miocardiopatía y de sus complicaciones difiere del de la dilatada, lo que se subraya el valor de la ecocardiografía en la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca. Descompensación aguda de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Entre los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda están los que la desarrollan de nuevo como consecuencia de otro evento cardíaco, generalmente un infarto de miocardio, y los que la presentan por primera vez como descompensación de una disfunción previamente asintomática y a menudo no diagnosticada, pacientes en estadio B, una transición con profundas implicaciones pronósticas. Sin embargo, debido a las frecuentes recurrencias, la mayor parte de los episodios de descompensación aguda ocurren en pacientes con insuficiencia cardíaca establecida crónica, que empeoran como consecuencia de la inevitable progresión natural de la enfermedad, por eventos intercurrentes cardíacos, por ejemplo, arritmias, o no cardíacos, por ejemplo, neumonía, o como consecuencia de situaciones prevenibles, como son el incumplimiento del tratamiento o el uso de fármacos que alteran la función renal. Aunque no siempre identificable, la búsqueda de un precipitante reversible es un aspecto importante del tratamiento inicial. La mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda requieren hospitalización, especialmente si tienen edema pulmonar. Al contrario que la insuficiencia cardíaca crónica, por lo general no hay datos de ensayos clínicos aleatorizados y controlados que sean adecuados para guiar el tratamiento en caso de descompensación aguda. Los principales objetivos terapéuticos en este grupo heterogéneo de pacientes son aliviar los síntomas, el más importante de los cuales es la disnea extrema, y mantener o restaurar la perfusión de órganos vitales.
Los tratamientos de primera línea son la administración intravenosa de bolos o infusión de diuréticos de ASAI, en pacientes hipoxémicos, la administración de oxígeno. Un ensayo aleatorizado y controlado de tamaño reducido indicó que el diurético en dosis elevadas, más de 2,5 veces la dosis oral previa, daba lugar a un mayor alivio de la disnea y de la congestión que en dosis bajas, la misma dosis intravenosa que la dosis oral previa, a expensas de una disfunción renal mayor, aunque transitoria. También se puede administrar un opiáceo por vía intravenosa, para calmar la ansiedad y el malestar. La ventilación con invasiva con mascarilla bien ajustada para administrar presión positiva reduce la dificultad respiratoria y las alteraciones metabólicas más deprisa que el tratamiento con oxígeno convencional, pero no ha reducido la mortalidad a corto plazo. La infusión intravenosa de un nitrato, por ejemplo, infusión intravenosa continua de 20 a 200 milímetros de nitroglicerina, ajustada en función de la respuesta sintomática y de las mediciones hemodinámicas, en particular la presión arterial, también es valiosa en pacientes con hipertensión o isquemia miocárdica. La administración intravenosa de nesiritida, péptido natriurético de tipo B humano mediante embolada intravenosa de 2 mg por kilogramo seguida por infusión intravenosa continua de 0,01 a 0,03 mg por kilogramo milímetros, ajustada en función de la respuesta sintomática y de las mediciones hemodinámicas, en particular la presión arterial, puede reducir la presión de enclavamiento capilar pulmonar más rápidamente que la de nitroglicerina intravenosa, pero tiene un efecto mínimo sobre la disnea y no mejora otras consecuencias clínicas. En pacientes con sobrecarga de volumen y grave insuficiencia cardíaca que no responde a diuréticos, la ultrafiltración es una opción en centros especializados, si bien en un ensayo reciente no resultó superior al tratamiento farmacológico intensificado. Hipotensión notable. En los pacientes con hipotensión notable u otro indicio de hipoperfusión orgánica, se tiene que considerar emplear un agente inotrópico como la dobutamina, infusión intravenosa continua de 2,5 a 25 mg por kilogramo por minuto, ajustada en función de la respuesta hemodinámica y de la frecuencia cardíaca, y de la inducción de arritmias o de isquemia miocárdica, o un inhibidor de la fosfodiesterasa, por ejemplo, milrinona, aunque ninguno de estos tratamientos ha demostrado nunca reducir las muertes hospitalarias. En algunos países, el sensibilizador de calcio levosimendan se usa en estos pacientes. En general, los inótropos potentes deben emplearse en un contexto de monitorización cardíaca y en la menor dosis eficaz y con una duración lo más corta posible. Aunque a menudo se administra dopamina en dosis bajas, infusión intravenosa de 2,5 mg por kilogramo por minuto, en un intento por mejorar la diuresis y la función renal, tales efectos beneficiosos no se han visto confirmados en un reciente estudio aleatorizado y controlado. En un ensayo con pacientes ingresados en el hospital por insuficiencia cardíaca aguda y presión arterial sistólica de 125 milímetros de mercurio o superior, la serelaxina, relaxina 2 recombinante humana, 30 mg por kilogramo al día por vía intravenosa cada 48 horas, mejoró la disnea y redujo en un tercio la muerte a los 6 meses, si bien este tratamiento no ha sido aprobado para su uso en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Los pacientes con hiponatremia intensa pueden beneficiarse del antagonista de la arginina vasopresina torbactán, 15 a 60 mg por vía oral una vez al día. Tabla 59, 6. Desencadenantes de insuficiencia cardíaca más habituales. Isquemia o infarto de miocardio, fibrilación auricular u otras taquicardias supraventriculares, hipertensión no controlada, valvulopatía, taquicardia ventricular, embolia pulmonar, pericardiopatía, sepsis, anemia, incumplimiento nutricional y médico, efectos adversos de fármacos, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Figura 59, 3. Abordaje del paciente con edema agudo del pulmón. Pacientes más graves. En pacientes más graves debe considerarse el soporte mecánico circulatorio, por ejemplo, con balón de contrapulsación intraaórtico. El objetivo del tratamiento es mantener la circulación y la función orgánica hasta que se recupere el corazón del paciente o se realice un procedimiento definitivo, por ejemplo, trasplante o implante de un dispositivo de asistencia ventricular a largo plazo. En los pacientes ingresados es muy importante planear el alta y los cuidados posteriores para reducir el riesgo de readmisión. Lo ideal es haber encontrado un régimen diurético eficaz y haberse logrado la estabilidad en el volumen de líquido y en la bioquímica.
Se cree que esta optimización del volumen y el establecimiento de una pauta oral estable antes del alta reducen el riesgo de reingreso. También debe comenzarse el tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, o un antagonista del receptor de angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides, o un antagonista del receptor de angiotensina, según proceda, y empezar a ajustar la dosis mientras el paciente está estable, antes del alta. El seguimiento ambulatorio debe organizarse de forma que se garantice que aquellos tratamientos que no se han iniciado durante el ingreso se inicien al alta y que la dosis de cada fármaco se vaya incrementando, según tolerancia, de acuerdo a los objetivos. Seguimiento en régimen ambulatorio. La clave de un buen seguimiento está en el control de los síntomas clínicos y del peso del paciente, lo que suele implicar entrevistar no solo al paciente sino también a los miembros de la familia, que quizá estén más al tanto de los cambios clínicos en el paciente, organización de la asistencia, anteriormente. La continuidad de los cuidados y la transición sin interrupción desde la estancia en el hospital hasta el régimen ambulatorio son aspectos cruciales para el tratamiento óptimo del paciente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y los que requieren hospitalizaciones frecuentes precisan de un tratamiento especial. Los programas de seguimiento telefónico diario del peso y de los síntomas pueden detectar deterioros a tiempo de una intervención que evite la hospitalización. Aunque estos programas pueden ser caros, algunas evaluaciones han demostrado que son rentables. Como el tratamiento de estos pacientes requiere experiencia considerable, se han venido desarrollando programas y clínicas especializadas en el tratamiento de la enfermedad, que pueden proporcionar un beneficio adicional en comparación con los cuidados tradicionales. Pronóstico. El pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca es malo a pesar de los avances en el tratamiento. De entre los pacientes que sobreviven al inicio agudo de insuficiencia cardíaca, solo un 35% de los hombres y un 50% de las mujeres siguen vivos a los 5 años. Aunque es difícil predecir el pronóstico de un paciente en concreto, se estima que los pacientes sintomáticos en reposo, clase 4, tienen un 30 al 50% de mortalidad anual, los pacientes asintomáticos con la actividad leve, clase 3, tienen una mortalidad anual del 10 al 20%, y los pacientes que presentan síntomas con la actividad moderada, clase 2, tienen una mortalidad anual del 5 al 10%. Las tasas de mortalidad son mayores en los pacientes de mayor edad, en hombres y en aquellos con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida o con coronariopatía de base. Consideraciones en pacientes terminales. Pese a lo difícil que resulta predecir la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con frecuencia resulta evidente cuando un paciente ha progresado hasta la fase terminal, habitualmente asociada a insuficiencia renal concomitante. En estas circunstancias, la experiencia del equipo de cuidados paliativos es especialmente útil. Existen páginas web útiles con información sobre los cuidados paliativos relevantes para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Fármacos como los opiáceos parenterales, con un antiemético, y las benzodiazepinas pueden ser especialmente útiles para aliviar la disnea, la ansiedad y el dolor que aparece secundario a la ascitis, la congestión hepática y los edemas de extremidades inferiores y en los puntos de presión. En este estadio de la enfermedad, puede plantearse la retirada del tratamiento convencional, la desactivación de desfibriladores automáticos implantables, para evitar descargas innecesarias e incómodas, y la orden de no reanimación si el paciente y los implicados en su cuidado se muestran de acuerdo en mantener únicamente medidas paliativas. En este punto, algunos pueden optar por una residencia especializada. Orientaciones futuras. Se hallan en estudio numerosos enfoques experimentales en los que se está empleando biología regenerativa, pero ninguno de ellos ha generado aún datos suficientes que justifiquen su uso clínico. El tratamiento mediante dispositivos probablemente avanzará en los próximos años y el desarrollo de un corazón artificial total sigue siendo un objetivo a largo plazo.